han pasado el fin de semana y el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, que cayó viernes, es un feriado inamovible, de modo que, no digo todos, porque siempre hay gente que le toca laburar, por su rubro, por su especialidad. Uno piensa enseguida en un hospital, en una comisaría, en un cuartel de bomberos, en una enfermería, pero bueno, otras labores también, ¿cierto? Mucho comercio, aunque los grandes comercios en general están cerrados, y mucho trabajo informal que tiene nuestro país, y eso hace que, bueno, mucha gente el 1 de mayo le toca laburar. Sea cual sea la situación que les haya tocado vivenciar este último viernes, les deseamos por lo pronto un buen comienzo de semana, una buena semana. Si no te enteraste, hoy es lunes 4 de mayo de 2026 y hasta las 12:30 del mediodía los acompañamos en esto que se llama Arriba el Día. ¿Cómo andas, Rodríguez Redondo? Buen día. Buen día a todos. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, una mañana que vale decir, vos ahora enseguida lo vas a precisar, pero venía en la bici pedaleando como un campeón y caían pequeñas gotas de agua sobre la bicicleta y sobre mis lentes, que bueno, eso los miopes estamos bien acostumbrados. Eran gotitas muy pequeñas, te estoy hablando igual hace media hora atrás, ¿no? Cuando venía para la radio. Quizá ahora no sé cómo está el clima, pero sí es un clima de aguas. Ayer llovió y va a llover, bueno, hoy llovió, va a llover a la mañana muy temprano, una mañana que amanece con humedad, que se mezcla con el frío, con bajas temperaturas, y es el inicio de una semana que se viene con lluvias. Después te voy a contar detalles, pero lunes, martes, miércoles veo pronóstico de lluvias para la capital de Santa Cruz. Avisados entonces, comienzo de semana pasados por agua, y lo que entra ahora en ese mate es agua caliente. De hecho es agua a punto. Ni un toque más, ni un toque menos de la temperatura necesaria. Acaba de sentarse en la silla y Nica sabe que sin el mate no se sienta. De hecho, tiene permitido empezar tarde el programa si es por hacer mate. Es como el requisito indispensable. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Bien, buen día, Leandro, buen día, Rodri Redondo, buen día, Rodri Poloni, mi amigo comandante Brian, los chicos ahí, Fer, ahí en la redacción, el Pitbull, Villanueva también, Loreano en redes, Esqueletor Díaz. Ese es el lector. Nuestro productor Sandro Díaz, buenos días para él. Para él, Juli Quirós. Mario Viedo, que estuvo saludando. Mario Viedo también. Departamento de Ventas. Y no me olvido de nadie más, ¿no? Sí, siempre se puede saludar más gente. Sí, bueno. Siempre se puede saludar más. Es más, si querés lo hago ahora. Dale. Comandante Brian Álvarez, vos lo saludaste, ¿no? Pero yo el saludo formal que no tuteo. ¿Cómo anda usted? Lunes por la mañana. Eso significa que es un lunes que cuesta arrancar, de modo que buena semana, estimado comandante. Estamos en YouTube, estamos en vivo, nuestro canal es Diario Nuevo Día, y allí está Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara, el hombre de amiguitos. pulgar arriba. Bueno, un saludo mucho más festivo. ¿Gritaste los goles de Colapinto el fin de semana, Nica? Claro. Sí, Digo, sí. estuvo Messi, no sé, se me mezcla fútbol tranqui. con automovilismo, se me mezcla. Tranqui. Che, sí, leí que anduvo muy bien Colapinto, Sí, pero dije, la vi la carrera. el que sabe de esto es Nica, es la mejor competencia hasta el momento. Y de hecho hay diarios porteños que hoy titulan que Messi le trajo suerte a Colapinto, con esto de que Messi estuvo en la carrera, ¿no? A Colapinto y a Antonelli. Aquí mi Andrea Antonelli, el ganador de la prueba de Miami. Ese es el nombre. Piloto de la escudería Mercedes. En la transmisión, Sí. ¿se vio a Messi? ¿Sí? Claro. Sí. ¿Y cómo es? Digo para la gente que no mira Fórmula 1, porque las fotos del día de ayer, fotos que recorren el mundo, porque es Messi, y bueno, por supuesto Argentina, Sí. porque es Colapinto. Hoy Messi está con su familia. en la tapa de los diarios, ¿no? Hoy está Messi con Colapintos, pero en la transmi eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo se vio la familia Messi? Se vio primero él en la escudería Mercedes. Se subió, de hecho, y se sentó adentro del cockpit del Fórmula 1 de Mercedes. ¿Qué es el cockpit? El habitáculo. El habitáculo donde va el piloto. El piloto. Y le costó para salir. Y eso que pasa que es complicado. Y eso que le dicen pulga, ¿no? Sí, tiene toda una técnica igual. Viste Claro. que son súper atletas los pilotos de la Fórmula 1. Claro. Tiene una técnica para salir, otra para entrar a ese cubículo. Y ahí enseguida llegó el piloto de escudería Mercedes, el pibe, 18 años, tiene el piloto italiano que ganó ayer, le trajo suerte por eso.
Estuvieron charlando y al rato vino Franco Colapinto y después vino la novia Franco Colapinto. En la foto grupal salen los 3 hijos de Messi, que ya, el más grande ya está grandecito, Ya está bien grande. adolescente. Sí. Voy con la tapa de Clarín, pero Sí. insisto con que esto está en muchos de los medios de Argentina Sí. y bueno, y del mundo, pero sobre todo de Argentina. Era Una su chapa. sueño, dijo Colapinto, conocerlo A Messi. a Messi, y le trajo suerte. Bueno, en la foto es una foto familiar, dice la inesperada visita de Messi y su familia, posan con Maya, la novia de Franco. ¿Vos seguís este costado de la vida privada de los personajes públicos? Digo, la novia de Colapinto y demás, porque en mi caso veo muy poco, pero las pocas cosas que me aparecen en redes, por ejemplo, ya es Colapinto caminando con la novia. Claro, sí, ese tipo de poquito cosas. de las cosas del corazón. Claro. Es Es una morocha como Antonella. O sea, Sí. son 2 morochas. Vos ves en la foto, Sí. en ambos extremos de la foto familiar, hay 2 morochas, de hecho con pelo bastante parecido. Me parece que Brian Una la es la conoce. novia de Colapinto. Ah, mira. Es cantante, ¿no? ¿Es uruguaya esta chica? Ahí te va a apuntar, Ahí me va a te va a apuntar. precisar. Después del fenómeno que generó en Buenos Aires la semana pasada con su exhibición, Franco Colapinto se dio el gusto de lograr su mejor performance en un gran premio. Salió octavo, pero quedó séptimo por una sanción a Leclerc. Sí, a Charles y sumó Leclerc. 6 puntos. Sí. Tuvo una carrera sin equivocaciones en el circuito de Miami. Muy Claro, bien, por eso, anduvo muy por eso bien. Messi ahí, ¿no? Digo, para algún despistado, bueno, Messi vive en Miami, juega allí. Antes de la largada recibió otra sorpresa, que es, bueno, la visita de Messi. Y del Ahora, Potro. antes de la largada, ¿no te distrae eso? ¿No es mejor después? No sé. Viste que cambia eso. Cambian los tiempos. La Fórmula 1 de los 90, 80 era concentración pura de los pilotos, ¿no? Claro. Hasta los mitad del primer decenio del 2000 igual era todo concentración. Claro. O en los paddocks muy poca gente, no se veía. Después, con la nueva gerencia que tiene la Fórmula 1, se dio mucho, volvió mucho más el glamour, ¿viste? Claro. En los 70, 80 tenía glamour siempre el Fórmula 1, pero no se daba tanto que los famosos estuvieran como están ahora, ¿no? Claro. La novia de Franco Sí. Colapinto es Maya Refico, tiene 24 años, es una cantante argentina, ¿Argentina? nacida en Estados Unidos. Ajá. Y confirmaron hace poquito la relación, hace muy poco. Se Sí. besaron en el paddock acá en el Gran Premio de Miami. En realidad fue Sí. esa misma carrera, de hecho. Y ella es, mirá vos qué dato, es una actriz y cantante con proyección internacional, destacándose en su laburo, lo que estoy leyendo acá en internet, en producciones de Broadway. Esta es, por ejemplo, ahí nos pone Brian, la voz de la cantante, de la novia de Franco Colapinto, que tiene 2 años más que él. 24, él tiene 22. Así nace el amor, en Miami. Muchachos jovencitos. Sí. Sí, a Estuvo ver, el ¿esta día... es la voz de ella? ¿Así canta? ¿Nacida en Estados Unidos, decías recién? Sí. ¿O residente en Estados Unidos? Nacida en Estados Claro, Unidos. mira, es un inglés muy nativo el que canta. O sea, canta con mucha Ajá. naturalidad. Mirá vos. Claro. Che, canta Buena voz, lindo, ¿eh? Y es linda ella también. Viste, en la foto familiar tiene un parecido con las dos son morochas de pelo lacio, raya al medio, o casi al medio, con la pareja de Messi, ¿no? Con Y- Antonella. Dicen que pegaron onda por redes sociales. Como Sí. es ahora, viste que se conocen por ahí, un Hace like, poco un confirmó. fueguito. En la exhibición del fin de semana pasado, Sí. ahí ya apareció la chica. Y antes había tenido otro fugaz, pero... Pero el beso fue en el paddock este No, fin de pero semana, ¿no? sí, O- sí, fue el beso, pero ya habían confirmado en Buenos Aires. Claro, un Ah, beso ok. público. En Claro, este un caso, beso ¿no? Es como público. el beso de la presentación en sociedad. Colapinto Sí. sabe que medio mundo lo sigue con celulares y eso. Entonces, en un punto, ese beso público es la presentación en Ganaba sociedad. mucho Ahí va. fuera del auto, abajo del auto. Igual, ¿eh? Yo pensaba, por un tiempo se lo asoció a una uruguaya, a una cantante de no sé qué cosa, de estos nuevos vestidos urbanos del Uruguay. Mirá. Y bueno, esta chica era argentina, pensaba que... Igual una cosa, Sí. nuestra realidad santacruceña, argentina y la Sí. está re tranqui. Por eso arrancamos el programa así, ¿no? Hablando de otras cosas. De la novia de Colapinto. Claro, pero, de Maya. Él es muy. Él se lo ve. A ver, él es de Pilar, provincia de Buenos Aires, zona norte, es una de las zonas más chetas de Buenos Aires. Y yo, por el perfil, mira, yo le vi la cara más o menos, no la escuché hablar. Primero no la escuché hablar. Pero ahora que más o menos me voy enterando de la biografía, digo, bueno, condice un poco, ¿viste? Con esta cosa de la casta, en un buen sentido, ¿no? Sí. De que la novia coincide un poquito con el perfil de él. Una cosa de que clase, se- digamos. Claro, que Clase de se ve- expectativas. No Eso. vas a seguir con un tirado.
Es la Ni novia él que- con ella ni ella con él. Pobre con pobre. Claro, es lo que, Rico con rico. es lo que papá y mamá querrían, digamos, ¿no? O sea, me da la impresión esa porque vos la ves a ella y tiene un perfil así medio paqueta, medio divina, quichón, en Estados Unidos, nacida allá. Y él, bueno, un poquito por ese lado, me parece, ¿no? O no, se lo ve así a Colapinto. Y en Miami, Sí, ¿no? y en O sea, Miami. como para sumarle glamour al asunto allí en esa ciudad de los Estados Unidos con la familia Messi de compañía. Bueno, acá, qué sé yo, gente que cobró 0 pesos, que el 1 de mayo ya no tenía un mango, que salen capturas de pantalla posteados en redes diciendo, che, el refinanciamiento del banco, ¿para cuándo? Porque mucha gente cobró literalmente 0 pesos. Siguen las mochadas del banco, no ha habido nada. Grasso se presentó en Buenos Aires y Sí. el cura Molina hizo un tuit, creo que lo borró el tuit, lo estuve buscando ayer, y hay una interna dentro del peronismo en Santa Cruz, y Huenchenen invitó a los funcionarios de Grasso Sí. a la inauguración de Petroleros y no estaba Vidal. Y hay descuentos a los docentes, tanto de AUSAC como AMET, y hoy hay asamblea y mañana congreso, etcétera. Bueno, acabo de hacer un resumen en un minuto, pésimamente mal hecho. No, está bien Sí. resumido, un compacto. Directo, Claro. para que la gente se Bien entere. directo, claro, así Directo como al core o directo a tu mente. para desayunarnos. A tu oído. Para desayunarnos en este 4 de mayo. Digo, primero, ¿saben que hubo noticias picantes el 1 de mayo? Muchas noticias picantes. Sí. Digo, en la política santacruceña estoy hablando. Ajá. Fuera de broma, dije, recién lo resumí, no a los trotes, fue una corrida. No te digo a lo colapintos, pero una corrida. Mientras no sea una corrida cambiaria. Sí, por favor. Vos Por sabés favor. que hablamos de reconfiguración política, sea a grandes rasgos. La semana pasada me escribe un amigo periodista de allá de Buenos Aires, amigo de toda la vida, además amigo que no del periodismo, sino de la vida. Y me pregunta, me dice, che, ¿vos lo conocés a Pablo Grasso? Me pregunta. Yo, no, como conocerlo personalmente no lo conozco, le digo, es el intendente de la ciudad. Muy nada buena más. irrupción hizo Eh, ruido. El viernes en Y- Parque Norte, pero, en pero me Buenos lo, Aires. pero me lo preguntó antes, antes del acto, porque Ah, él mira. iba a ir al acto, él pertenece a una facción del peronismo, digamos, de ese peronismo, no de Tolosa Paz y demás, y sabía que iba a estar, pero estuvo él como estuvieron otros. Ahora después sí generó repercusión. Claro, ¿no? porque tuvo un discurso muy encendido en una tribuna que no es una tribuna. Yo paso con el Mate Rodri, sigan ustedes nomás, que todavía estoy acá recuperándome. Sigo con té con limón. Es mi dieta de las mañanas. Ok. Bueno, esto que te dice tu amigo está bien anticipado, digo, había una expectativa ahí, porque Grasso tuvo un discurso muy fuerte, muy de protagonista, pero en un escenario bonaerense con un armado de peronistas donde no estuvo el apellido Kirchner, no está el apellido Kirchner, No. viva Perón carajo, dice en el spot que vamos a compartir luego. Bueno, miren, les cuento, les convido a un par de cosas. Ahora enseguida abrimos la agenda periodística. Hoy vamos a, además de a través del trabajo de nuestra producción con Sandro Díaz, a quien ya le dimos los buenos días, tenemos la posibilidad de un par de testimonios de entrevistas sobre temas centrales de la mañana. Vamos a compartir hoy, tranquilos, en el transcurso del programa. Hay spots, fue un fin de semana de actos y de spots, porque Pablo Grasso subió un spot con la canción, me llamó la atención la musicalización, uno siempre mirando pavadas. Welcome to the Jungle de los Guns N' Bienvenido a la Roses. jungla, ¿no? Claro, con eso musicaliza Ah, buena. Grasso su spot en Bueno, Buenos Aires. De- Es un temazo, claro, tiene mucha Vértigo, polenta. claro. Tiene mucha polenta. La jungla sería Buenos Aires, digamos, ¿no? Claro, viste, exacto, es como, la como ciudad de la interpretarlo. furia, la jungla. ¿no? Después, los petroleros cuando te hacen videos, enseguida aparece dron, así imagen aérea espectacular. Sí. Rafael Huenchenen es el secretario de Petroleros. ¿Qué pasó con Petroleros? El 1 de mayo inauguran la sede del sindicato en Río Gallegos. Y en la inauguración está medio mundo y no está el gobernador. Y vos decís, bueno, es una continuidad de lo que viene pasando, cierto es, porque en la asamblea de petroleros de 20 días atrás, hace 3 viernes, donde votaron un paro general que después hubo conciliación obligatoria, nuestro único líder es Huenchenen, decían allí alrededor de Huenchenen en el propio video. Bueno, hoy vamos a compartir eso, porque claro, llama la atención, vos veías a Rafael Huenchenen hablando en los medios, ¿y quién estaba atrás? Diego Robles con Carambia meta charla. Vos decís, che, pará. Sí. Diego Robles Con Carambia. con Carambia que acaba de ser muy crítico del gobernador hace 10 días, Mucho diciendo, ruido, yo o ya sea. soy candidato a gobernador, si quiere el gobernador que me acompañe, yo ya de esto me cansé. Sí, no mucho es que, ruido nos, esa no es foto, que nos vamos del gobierno, sino que nunca fuimos parte de esto, parafraseando Ahí Carambia. está. Ahí ya estamos viendo algunas fotos en YouTube y de hecho tenemos el álbum fotográfico del fin de semana, es muy nutrido. Sí. Muy nutrido y de capturas de pantalla, porque el tuit de Molina dice, claro, acto federal del peronismo en Cava, en Buenos Aires. Primero hace Ja, así. ja, ja, fin. ¿Así? Claro, la carita de la risita. Sí.
Y lo busqué al Twitter. Yo miro poco Twitter. Ahora me acabo de dar cuenta que Molina es Yo me di baja al Twitter. Molina es tremendo tuitero. Juan Carlos Molina, Claro. el diputado. Y otra cosa que yo. Pero cada uno se desasna ahí. Es cierto, vive en Buenos Aires. El tuitero de Dios. Algo así. Vive en Buenos Aires el hombre. Por Santa Cruz no apareció más. Encontré un video buenísimo, chicos. Después se los comparto. Porque del sector de Grasso, hay un sector. Vieron que el sector político ahí estamos viendo el tweet en pantalla, fíjense. Encuentro de federalismo en Cava, emojis de risitas, fin. Claro, como diciendo, federalismo en Cava. Claro, ¿quién fue el protagonista? El protagonista de Santa Cruz, Grasso. Sí. Entonces esto es una crítica, lo que llama un tiro por elevación de Juan Carlos Molina a Grasso. Y claro, Y ahora se Molina y conocieron. la Nessan Sancho acaban de hacer campañas Claro. juntos el segundo semestre del año pasado. Bueno, Hicieron 1-2. Claro. Claro, exacto, se fue la en Fórmula 1, lista. 1-2. Exacto. El podio. Bueno, entonces, esto lo estamos diciendo al trote, así como con algunas imágenes que vamos viendo en YouTube y relatando en FM, pero ya vamos a prestarle el oído, porque es interesante escuchar el spot de Grasso, escuchar el spot de Petroleros, donde hay que decir, había un funcionario del gobierno de la provincia en el palco de los petroleros, que era Prodromos, el ministro de Seguridad. Es cierto que podría decir, che, pará, pero Prodromos en la inauguración, el ministro de Seguridad en los petroleros, no estuvo el gobernador, no estuvo Claro. Luxen, o sea, alguien más cercano a los petroleros. Bueno, ahí vienen pasando cosas que nosotros, de hecho, son muy públicas, ¿no? Solo con mirarlas llaman mucho la atención. En un ratito, siendo las 10 de la mañana y 9 minutos, primero, abrimos el 51 60 51, que es nuestro WhatsApp de oyentes, 51 60 51 para sus opiniones, comentarios, pareceres acerca de la actualidad y de las cosas que llaman la atención en lo que llamamos la vida en común, la cosa pública, lo que uno termina resumiendo en el término noticia, aunque a veces no se ajuste tanto esa definición. Y enseguida también abrimos la consigna con el ida y vuelta con los oyentes para el regalo del día de la fecha y la consigna del día de la fecha. Pero quiero comentar una noticia más, ahora ya con un tanto más de desarrollo. Insisto con lo siguiente. Vi bastante posteo en redes sociales el 1 de mayo, porque fue el día de pago, de gente que había cobrado 0 pesos. 0. Hacían captura de pantalla. De hecho, a mí siempre me gusta dar los créditos de las notas que uno mira cuando las comenta al aire, ¿no? El sitio David de Santa Cruz, Nuestro Lugar, Sí. de David Catiguala, hizo un posteo al respecto y había media docena de capturas de pantalla de gente que cobró 0 pesos. O sea, ya no es llegar al 10 del mes, es quedarte sin 1 peso el día 1 del mes. Una situación realmente dramática. Que está el asunto de qué va a pasar con el plan de refinanciación del Banco Santa Cruz, refinanciación de deudas que se anunció hace un mes y entró en vigencia hace 2 lunes atrás. Un pajarito nos contó, un pajarito muy bien informado, nosotros esto lo comentamos la semana pasada, reservamos la fuente, mensajes que llegaron a Un nuestras pájaro líneas. fuente a uno. Sí, claro, totalmente. No, es un cuervo. Bueno, un pájaro bien informado nos contó que hay más de 10.000 pedidos de refinanciamiento de deuda en el Banco Santa Cruz, cuando el gobierno en la conferencia de prensa hace un mes había dicho que eran 5.000 personas en condiciones de pedir el refinanciamiento con el 75% de sus saberes o más comprometidos. Bueno, no solo hay 5.000, lo multiplicó y hasta donde sabemos, la estructura de trabajo del Sí. banco para dar respuesta a eso era una estructura muy pequeña. Sí, lo dijiste vos días atrás. Claro, estoy refrescando la memoria. Sí. ¿Por qué, chicos? Escuchen ¿Por qué? esto ahora. A ver. Descuentos salariales, reclamo sindical de personas que no realizaron paro y una convocatoria por redes en Río Gallegos. Esto es del ámbito docente, pero un flyer que decía vamos a reclamar al Banco Santa Cruz. Paso a detallar, esto es información de esta mañana del diario nuevodía.com.ar, nuestra casa madre. ADOSAC y AMET denunciaron descuentos de haberes en el sueldo que fue depositado el 1 de mayo, aunque también trabajadores de la administración pública que no habrían adherido a la medida de fuerza. En este caso, el gremio ADOSAC expresó el rechazo a los descuentos salariales aplicados a los trabajadores de la educación tras las medidas de fuerza del último mes. Según indicaron, se registraron múltiples denuncias en distintas localidades luego de los haberes depositados el 1 de mayo. Desde el gremio consideraron la medida como, comillas, una nueva provocación por parte del Consejo de Educación y anticiparon que valorarán el alcance de los descuentos con los recibos de sueldo en mano. En ese marco convocaron a un congreso provincial. Bueno, esto ya, hoy asambleas, mañana congreso. Vieron que ADOSAC viene de días de jornadas de paro semanal de 3 días, 72 horas de paro, lo mínimo 48 en el último mes.
Por su parte, AMET, la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica, también denunció quitas salariales que oscilan entre los 400.000 y 500.000 pesos en docentes de escuelas técnicas que adhirieron a los paros. El secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, calificó esta situación como triste y cuestionó la decisión oficial en medio de la crisis económica que atraviesa el sector. Nos descontaron por el derecho a reclamar, encima que no llegamos a fin de mes y tenemos salarios congelados. A mí me parece que acá hay un punto, que es en qué contexto se están dando las cosas. Uno diría, chicos, ¿es novedad que haya descuentos en salarios docentes? No. ¿Suele ser prenda de negociación en las paritarias las devoluciones? Sí. Que vos incumpliste que vos no cumpliste con los pasos en el Ministerio de Trabajo, que vos sí, que esto, que el otro, es el contrapunto clásico de tantas situaciones conflictivas entre el gobierno y el gremio docente. Ahora, creo que hay un punto, digo, en lo delicado que está todo, en que llegamos a prácticamente, promediando este mes, ahora sí que estamos 4 de mayo, chicos, promediando este mes, el ministro de Economía, Verbes, dijo que va a haber una oferta salarial. Dijo promediando el mes de mayo. Ese es el textual de Canal 9. Nosotros lo pasamos al aire y lo anotamos en grande para no faltar a la verdad, ¿no? Porque hay mucha susceptibilidad de funcionarios diciendo no dije exactamente tal cosa. Bueno, dijo promediando el mes de mayo. Estamos en mayo, pero claro, si hay congelamiento salarial, refinanciamientos de deuda del Banco Santa Cruz de tarjetas de crédito que están muy lentos, si encima en ese contexto te descuentan sueldo, en esta olla a presión que es el reclamo del Frente Sindical para salirnos del ámbito docente, me parece que ahí hay un punto, de que el mes de mayo empieza muy cruzado. Esto es una observación que hago, ¿no? Durante el fin de semana, y vuelvo a la nota de nuestra web, el conflicto se amplió con denuncias de trabajadores de la administración pública que aseguraron haber sufrido descuentos salariales pese a no haber adherido a las medidas de fuerza, lo que generó malestar y cuestionamientos en redes sociales. En ese contexto comenzó a circular una convocatoria para hoy, para este lunes a las 9 de la mañana, frente al banco, en reclamo por los descuentos y en rechazo a la situación salarial. Circuló un flyer con el frente del Banco Santa Cruz. ¿Vieron el frente que cualquier riboyense lo reconoce? La esquina de Kirchner y Errázuriz. Esa imagen de la escalinata del Banco Santa Cruz es una imagen bien conocida por todos nosotros. Con la consigna, todos al banco, lunes 9 horas. Devuelvan nuestra plata, hagamos valer nuestros derechos. Y algo que me vengo preguntando, ahora está el asunto de los descuentos, ¿no? Pero venía preguntándome yo, ¿cuándo en la discusión pública los ojos, la mirada y el Frente Sindical es quien viene reclamando en verdad, van a virar hacia el Banco Santa Cruz? Porque el refinanciamiento de deudas tiene un mes de haber sido anunciado y allí hay un director del Estado de la provincia. El Estado provincial tiene un director en el Banco Santa Cruz, que es Gustavo Martínez, ex ministro de Peralta, ex ministro de Vidal, y cuando se hizo la conferencia de prensa hace un mes atrás, la presentación del refinanciamiento de deudas, si bien no tomó la palabra en esa conferencia de prensa, luego dio una nota en el EU14 y creo que una en Canal 9, pero allí estaba Gustavo Martínez. Bueno, ahora hablando en serio, fíjense chicos, mayo empieza, difícil, ¿no? ¿Qué palabra usar? ¿Está bien difícil? Sí, decir sí, difícil. Difícil es un eufemismo en realidad, cobrando 0 pesos es un poquito más que difícil. La pregunta que me hacía era, ¿habrá pasado algo al final a las 9 de la mañana? Justo Rodri Poloni pasó por ahí y dijo que estaba todo muy tranquilo. Pero claro, vos en el banco, primero no me imagino un reclamo masivo, la verdad. Sí como, un malestar que está claro, sí. Alguien hace el flyer, uno estima que es alguien más o menos vinculado, si no es orgánico firmado por un gremio, es alguien vinculado al Frente Sindical, porque son los reclamos que viene habiendo, en este caso descuentos de paro, y no me imagino tampoco una estampida de gente en la puerta del banco. Sí, por ahí gente que va y viste que vos al banco vas y por ventanilla, ahora sacás número, todas esas cosas, sí. y reclamás lo antes posible. Debe haber reclamos esta mañana, pero visiblemente en la puerta del banco, justo Rodri pasó por ahí, me lo comentó antes de salir al aire, estaba todo muy tranquilo. Pero sí me parece, el punto es el signo del malestar, y que así empieza el mes. Creo que ahí está la noticia. 3 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz. El cielo está nublado en este momento a esta hora de la mañana. Mañana que arranca con frescas, con temperaturas bajas como te decíamos recién. Mínima de 3, en este momento estamos en la mínima. Para hoy 7 grados de máxima. Y el dato por ahí a tener en cuenta si vas a salir de casa es que hoy va a ser un día de lluvias. El pronóstico anticipa que va a llover, durante la mañana, tal vez por momentos más, por momentos menos, pero de acá hasta las 7 de la tarde, más o menos, 8 de la noche, vamos a tener lluvias de manera intermitente, continua, hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde,
Máxima de hoy, entonces 7 grados y la mínima de 3 en esta jornada de martes 4 de mayo. En un Lunes. Lunes, me estoy adelantando. Primera semana del mes de mayo. Che, tenemos otro Sí. feriado esta semana, ¿se dieron cuenta, no? El 25 de mayo. Ah, claro. El 25 de mayo cae lunes. Así que dentro de 3 lunes habrá un lunes feriado. Hemos empezado el mes con un viernes feriado y casi promediándolo tendremos un lunes feriado. Algo así como que el destino, bueno, en realidad no es un calendario oficial, viste que te va poniendo como días de descanso Sí. en un año que se sabe que es muy estresante, ¿no? Digo, fuera de bromas, fuera de los chistes de bromas, viste que hay gente, bromas, incluso discusiones, que Argentina tiene muchos feriados, que esto, que aquello, que es cierto, Sí, es cierto. Sí, es real. De hecho, este y mes bueno, hay un ¿y feriado cómo más. impacta? Claro, el 25 de mayo. El 25, claro. Lunes 25. Por eso recién cuando dijiste martes, Claro. bueno, en 3 semanas, la semana empezará oficialmente un martes. Exactamente, así es, así es. Bueno, señoras, señores, damos vuelta a la página a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 19 minutos. En un ratito abrimos la ventana. Mientras tanto te voy contando cuál es la consigna del día de hoy, porque vamos a tener para hoy un premio que es el premio de los lunes. Ya es un clásico de las mañanas, que son las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Tiene para vos 2 porciones de pastas y también una salsa a elección. Si participás de la consigna de hoy y si mandás mensaje de voz, obviamente duplicás tus chances para llevarte el premio. Atención, paren la oreja porque arrancamos ahora. Si mandan mensajito temprano, ya están participando y tienen tiempo hasta el mediodía. A ver, y esto abre también para la mesa. Quiero ver qué piensan ustedes o qué se les ocurre, qué se les viene a la cabeza. Imagínense esta escena. Vas caminando por la calle, cruzás la plaza, la plaza La San Martín, Martín. y te encontrás un maletín que está abandonado. Lo abrís y ahí hay exactamente $1.000.000 en efectivo. Así de simple. Te encontraste un maletín en medio de la plaza, Tremenda suerte. enfrente del monumento. Claro, hicieron un DNI donde decir a quién Sí. se la devuelvo, la No, identidad no. de un fulano. Maletín así. Solo el dinero, a maletín secas. negro con un palo verde. Los fajos, ¿viste? Los fajos todos unidos. ¿Cara grande o cara chica? No, que era grande. Ah. Que era grande, viste los azules, los lindos, digamos, los últimos. Los nuevos. Sí. Pero imagínate la escena, ¿no? Un día cualquiera de tu vida, o puede ser hoy a la mañana, ponele, 11 de la mañana, vas caminando, tenés que cruzar, vas a buscar a tu hijo, no sé, al colegio de enfrente, cruzaste la plaza y de repente es un maletín. ¿Viste que hay unos asientos que están enfrentados al monumento? Sí. Sí. Bueno, en ese asiento, imagínate ahí, maletín. ¿Qué será esto? No sé qué. Abrís. Y te encontrás con $1.000.000. Pero ojo, acá viene la trampa. Hay una nota dentro del maletín que dice que el dinero desaparecerá en 24 horas si gastás un solo centavo en vos mismo. O sea, si vos gastás esa plata en vos mismo, desaparece la guita. Todo tiene que ser gastado exclusivamente en otras personas. Y la pregunta de hoy es justamente ¿en qué o en quiénes te patinás $1.000.000 antes de que se termine el tiempo? 1551, 6051. Nosotros tenemos que participar. Obvio. Nica, abro una negociación. Tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. Sí. Acabo de encontrarme un maletín con un palo verde, pero adentro dice que si lo gasto en mí el dinero se esfuma. Hay una cosa así como de realismo mágico, si querés, Sí. pero supongamos que sí, está pasando realismo mágico riogalleguense. Sí. Dice que si gasto la plata en mí, soné porque la plata se esfuma. Tengo que gastarlo en un tercero. Negociemos. Yo te paso Me un busco palo verde, claro, te paso un palo blanco, verde claro. y vas a hacer, pero no lo tengo que hacer mal, mi palo blanco por un rato, pero vamos a medir. Presta nombre. Y te llevas un dinero vos, un dinero yo, y ya sabemos que Vamos que vamos. en este contexto pagamos algunas deudas, cosas así de la vida Olvídate. doméstica, ¿no? Y decís, Olvídate. para estar un poco más tranquilo. Pero bueno, va a tener que estar todo a tu nombre, Nica. No, Yo te no, juro, eso no se te vale. juro que no hay nada malo, no hay No nada se- raro en mí. No te voy a hacer pagar nada extraño, comprar nada No extraño. se vale, no vale testaferro. No, tiene que ser. Para, vuelvo para atrás, a ver. O sea, no estaría mal lo que está planteando porque yo no planteé las No estoy reglas. haciendo trampa, claro, No, claro. o sea, no estoy rompiendo técnicamente con la regla de juego. pero está bueno lo que planteas porque voy a abrir, eso me abre yo a darte disparadores de que sí, que no. Ok. Que sí, que no. Regla estricta, por ejemplo, no sé, si un docente dice, le compro una casa a mi mamá, pero yo vivo en la casa, claro, queda descalificado.
Hacer usufructo de alguna manera. Tiene que ser pura filantropía. Desprendimiento total. Claro. Exactamente, tenés que desprenderte completamente de la Sin guita. ningún beneficio para el hacedor. Y tenés solamente 24 horas. Okay. Es decir, no puedes armar una fundación a largo plazo, Claro. porque bueno, obviamente la burocracia tarda meses. Tiene que ser plata que esté inyectada de forma rápida. Claro, no puedes poner la plata a rendir, digamos. Claro, ¿no? ahora, Está es ya, ahora. Tenés ahí $1 millón y decís, che, bueno, ¿qué haces primero? Te tiro ideas, cosas que a mí se me ocurrieron, cosas que tengo para a mí a ver, pensando en el otro, son todas solidarias las cosas. ¿Qué haces? ¿Le saldás la hipoteca o la deuda a tus viejos, por ejemplo? Viste, gente endeudada hay un montón. Claro. Tenés un amigo que no sé, está complicado de guita, le decís, che, yo te banco, tranqui, tomá, acá tenés 100 lucas verdes, resolvé tranquilo, cuando puedas me la devolvés. Claro. A lo Adorni, ¿no? Como la jubilada de Adorni. Esa es buena también, porque vos se la Claro, estás dando, pero te diciendo que te la devuelva. No, tampoco algo así vale fue lo de las eso. jubiladas, ¿no? Que nunca creyeron que iban a estar tan expuestas públicamente. Nunca se Y imaginaron. era un acto de buena fe y de filantropía de su parte. Exactamente, bueno, capaz de encontrar un maletín, tal vez. La otra puede ser, no sé, algo con impacto local. Vas al club de tu barrio y le haces el techo nuevo, Claro. le construís una cancha, comprás insumos para, no sé, una salita de primeros auxilios, por ejemplo. Y después tenés otra que puede ser, te vas al supermercado, que esa para mí, yo creo que una de las cosas que haría sería eso. Te vas al supermercado y comprás un changuito, llenás de todo, compras arroz, carne, lo que sea, todo lo que haya, pum. Llenás 20 changuitos y lo repartís en cajas a la gente, por ejemplo. No está mal. Igual ahí, además, está bueno ir a un mayorista, ya que estamos, ¿no? Conseguís algunos mejores precios. Digamos, Sí. Comprás por stock, entonces eso que va a ser un bien es un bien mayor. No te va a alcanzar el tiempo, Pensá que tenés 24 horas. Claro, 24 horas. Tema factor tiempo muy importante. Che, Nica, estás muy callado. ¿No pensás se hacerle le el bien a ocurre nada. nadie? Yo te iba a hacer el bien a vos. Estaba pensando en lo mismo que vos. Está bien, bueno. Poner un palo blanco, Está bien. un testaferro. Qué, No, bonito, no qué, vale qué bonito lo nuestro, ¿eh? Claro. Qué bonito lo nuestro. Pasa para hacerle la... Te haces un café, le dejás $10.000 al mozo de propina. Ah, no, También. tanto no. Y bueno, pero tenés 24 horas para gastarlos. Si haces 24 horas, ¿sabes qué? Busco gente conocida. Repartimos Ya ese 100 silbido lucarda. ya el silbido es sospechoso en Sí, esas sí. circunstancias. 100 lucardas, 10 conocidos busco. 100 lucardas cada uno, entre ellos familiares, ¿no? Claro. Familiares y amigos. Sí, Ojo, después vamos... que vuelva de alguna manera, digamos, ¿no? Claro. Sos un prestamista. Un Acabas prestamista, de escribir claro. un prestamista, ¿no? Claro, que apenas te diría Bueno. apenas con mejores modales. No te ocupaste mucho en cuidar la forma. No, eso sí, después una pequeña evolución y con eso... No, bueno, Vamos ahí no. andando. Pa' No fuera. vale, no vale ese, eso. silbido, Vacaciones. ese silbido lo es todo. Es el que explica el espíritu de las cosas. Claro. Eso creo que lo que a mucha gente es lo primero que se le ocurre. No se vale, como dicen los chicos en el colegio, no se vale bajo ningún punto de vista pensar en que esa guita te tiene que volver. Vos lo hacés, es solidaridad absoluta. El momento en el que vos hiciste trampa, pum, desaparece la Más guita. que solidaridad. Entonces tenés que pensar en decir, bueno, listo, esta guita es para otros, ¿a quién puedo hacer feliz? Tenés $1 millón que te encontraste en un maletín y lo tenés que repartir entonces al 1551 6051. ¿En qué o en quiénes te patinás $1 millón antes de que se termine el tiempo? 1551 6051. Si mandás mensaje de voz, obviamente vale doble. Y estás participando por las pastas de Buon Apetito que sorteamos al mediodía, pasadita a las 12. Dale. Take it easy. Sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Give me just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine
sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes 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 get a lot stronger. 10 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Estamos arrancando la mañana en Arriba el Día, en la 100.9. Mientras vos en casa te haces unos matecitos, en el laburo vas cambiando las yerbas y estás laburando desde muy temprano. Formamos parte de tu rutina diaria. Desde que te levantás hasta el mediodía, hagas lo que hagas, estás llevando a los chicos al colegio, estás volviendo del cole, estás saliendo a hacer algún trámite, estás con nosotros, estás en la 100.9 y te estamos acompañando en esta jornada de lunes 4 de mayo, que tiene una temperatura máxima de 7 grados pronosticada, una mínima de 3, que en este momento estamos sintiendo, y un cielo completamente nublado con pronóstico de lluvias a lo largo de todo el día. Voy derecho, estimado Brian, ¿cierto? Seguimos con el aire nomás. Pues bien, esto es Arriba el Día, FM 100.9, en Radio Nuevo Día hasta las 12:30. Saben que está en línea de teléfono la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación. Y hay temas urgentes, si uno dice la cuestión salarial de mayo o último punto de controversia por los resguardos laborales, que el gobierno lo comunicó miércoles de la semana pasada, miércoles, jueves, y ADOSAC lo replicó el último fin de semana con una respuesta de la Comisión Directiva Provincial. Y bueno, el asunto de los descuentos, ¿no es cierto?, por hablar de lo urgente. Pero ya que tenemos esta oportunidad de dialogar con una alta autoridad de educación, vamos a tratar de, en un punto, hablar tranquilos y hablar de, tener en vista lo urgente sin perder de vista las cuestiones de fondo. Problemas incluso estructurales que tiene Santa Cruz o la educación de Santa Cruz. Esther Pucheta, gracias por atendernos. La saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, mi nombre es Leandro Dolan y aquí estoy con mis compañeros Héctor y Rodrigo. Esther, la primera pregunta es abierta. Estamos 4 de mayo. Si usted tiene que hacer un balance de cómo va el año en las escuelas y el año en esto que ya uno denomina conflicto docente, que es casi un lugar común ponerle ese mote año tras año, porque este año también es un año conflictivo. Si tiene que hacer una especie de primera mirada de aproximación al tema, ¿qué está viendo a esta altura del año? Bien, ya estamos transitando casi más de la primera mitad del año y seguramente los desafíos que tenemos como gestión desde el Consejo de Educación día a día se renuevan. Se trabaja mucho desde la gestión para que los establecimientos educativos, desde que inició la gestión allá en el 2023, el 10 de diciembre, estuvieran en condiciones. Sabemos que falta, pero también sabemos cuánto se ha avanzado en el edilicio para que realmente las condiciones físicas y materiales puedan cobijar a alumnos, docentes, directivos y familias. Por supuesto que esto no es todo, porque siempre decíamos lo más importante es lo que pasa en el aula. Y por supuesto que es una gran preocupación y desafío tanto para el gobierno provincial como para la gestión del Consejo Provincial de Educación, la falta de días de clase reales en cada sección, en cada grado. Por eso digo que es un desafío continuo cada día. Y como bien decía usted, ya estamos a 4 de mayo, en muchos establecimientos ya tenemos que hacer informes orientadores, ya hay que hacer cortes evaluativos y hay que ser muy conscientes de los días que los alumnos han tenido clase, de qué acontece en cada salón áulico en lo que refiere a la enseñanza y a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esther, también en el mismo sentido, abriendo esta conversación, la siguiente pregunta. ¿Cómo analiza usted el estado actual del vínculo de las autoridades del Consejo de Educación, es decir, ustedes, para con los gremios docentes, ADOSAC y AMET,
que tienen uno siempre habla de paritaria y el aumento de sueldo, etcétera, pero está la subcomisión paritaria laboral también, que también ha tenido como, si uno lo tiene que describir rápido, como una situación difícil, es decir, con mucho obstáculo y cosas en las cuales cuesta ponerse de acuerdo. Esta es una apreciación así muy general, ¿no? Pero si usted tiene que evaluar ese vínculo a través de la paritaria con los gremios docentes, ¿dónde están parados? Mire, las instancias de diálogo han estado en todo momento. Pero por supuesto que para que las instancias de diálogo se puedan sostener, tiene que haber acuerdos que se respeten de ambas partes, tanto, como bien dice usted, de las autoridades del Consejo Provincial de Educación, como también de las asociaciones sindicales. Desde el primer momento se habló de que se iban a mantener las instancias de diálogo con los alumnos en las aulas. Aún en el año 2024 hubo días de paro, 2025 y 2026. Entonces, realmente, cuando las dos partes, alguien incumple que realmente todos los acuerdos que se pautan, y el diálogo se rompe, la confianza se rompe. Esa confianza está muy dañada entonces. La verdad que sí. ¿Ha leído los últimos comunicados de prensa del gremio docente? Que justo son sobre dos temas, no son nuevos, es decir, ha habido estos episodios anteriormente, o el asunto del resguardo laboral docente sí es más novedoso este 2026, pero usted sabe que es muy crítico el gremio docente en los últimos dos comunicados. Pero se lo pregunto de esta manera, ¿puede usted explicar de la manera más sencilla posible el punto resguardo laboral, que básicamente es: hay baja de matrícula en Santa Cruz, es decir, hay menos alumnos, eso lleva, lo que uno se imagina, la imagen común es el cierre de un aula, ¿no? Pero digamos, dentro del sistema educativo tiene toda una serie de implicancias. El gremio docente dice que se debe resguardar la planta laboral de los docentes del año pasado, garantizarla todo este año, y nosotros leímos aquí un comunicado de prensa oficial de semana pasada, donde dicen que esto va a ser mes a mes. Y ADOSAC eso lo considera mal, para usar una palabra también rápido. ¿Cómo se explica, Esther Pucheta, que el resguardo laboral sea mes a mes y no un poco más en el largo plazo? Bueno, mire, es muy interesante su pregunta. El tema del resguardo es óptimo que la sociedad lo conozca. Nosotros sabemos, y a nivel Argentina, la caída de la tasa de natalidad, y que esto trae múltiples efectos. Pero posicionándonos en la provincia de Santa Cruz, hoy por hoy el resguardo es que un docente continúa en funciones y continúa cobrando su sueldo, aún teniendo aproximadamente una baja de 7.000 estudiantes, sobre todo en el nivel inicial. Hoy tenemos talones con 14 alumnos, con 18, con 25 y también con 30, porque es lo que dice la normativa para secundario, para nivel secundario. Pero en muchos casos tenemos sala de 3, quinto grado, por decirlo en primaria, donde estamos teniendo 12 alumnos, 14 alumnos. Estos docentes que están resguardados, como bien dice usted, ya desde el año pasado, porque en el 2025, el 7 de abril, por la resolución 691/25, se resguardaron por todo el año estos cargos de docentes, que cobran mensualmente. Y lo más interesante de estos resguardos sería que en la reorganización de las escuelas, de las instituciones educativas, este recurso humano sumara al personal que ya está en la institución para presentar proyectos, para acompañar las trayectorias educativas como pareja pedagógica, que es lo que el gremio está pidiendo. Pero esto no hace falta que lo pida el gremio, porque en la reestructuración al interior de las instituciones educativas, este personal que está sin alumnos debe tener una función para acompañar las trayectorias educativas. El año pasado, el 12 de noviembre, el gobierno provincial propone en paritarias, en estos diálogos que bien hablaban ustedes de las subcomisiones, resguardar durante todo el 2026. Y en ese momento, en esta discusión,
el gremio docente no acepta esto. Usted sabe, Pucheta, Entonces, que ADOSAC eso lo desmiente, debe estar al tanto, Sí, ¿cierto? pero, Porque es un punto la de verdad controversia que de tendría todos que ver estos el meses. acta De hecho, el número último 13. comunicado lo plantea también. Claro, pero ellos tendrían que ver el acta número 13 del 20 de noviembre. Y eso es público, las actas están. Ahora, Así ¿sabe empezamos qué este año pensaba, teniendo pensaba entonces Pucheta? resguardo Sí. mes a mes. Me permite ¿No? la interrupción porque este tema Sí. de las plantas de la planta del resguardo laboral tiene como varios ejes y una cuestión de fondo que básicamente es la baja de la tasa de natalidad y es que va a pasar con el sistema educativo no solo de Santa Cruz, de Argentina, y es un fenómeno mundial, ¿no? Pero digo, para hablar de lo urgente y de lo importante, de las dos cosas, veo, a ver, si lo tengo que describir, usted si quiere puede decir que no está de acuerdo, ¿eh? Con todo gusto. A ver, pero si tengo que describir es, en esto que se vuelve una pelea de perro y gato, llega a haber puntos de conflicto que nunca se muestra una cuestión superadora. A ver, esto del acta del 12 de noviembre del 2025, nosotros leímos el comunicado de la semana pasada, el comunicado me refiero a comunicado oficial del Consejo de Educación, publicado en prensa de gobierno, es decir, comunicación institucional. Y esto lo replica DOSAC el fin de semana, lo discute, diciendo de ninguna manera es así. ¿Y sabe qué pienso, Pucheta? Usted dice que la confianza está muy disuelta, digamos, la confianza en este caso hacia los gremios, o hacia DOSAC o hacia los gremios docentes. Yo dice, bueno, llega un momento en que ante tanto callejón sin salida, tiene que haber buena voluntad de las dos partes y rediscutir las cosas, porque si no, no se va a ningún lado. Y el punto es, ¿hay alguna reconsideración de cómo ver los resguardos laborales? A ver, por ejemplo, usted como vicepresidente del Consejo, ¿leyó el proyecto de ADOSAC? Usted no sé si está al tanto que incluso están juntando firmas para mandar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados como iniciativa popular. Aquí lo tengo la carátula en mis manos. Modificación de la organización escolar para mejorar la calidad educativa, fortalecer los vínculos pedagógicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Digo, a ver... Sí, lo he leído el proyecto. Ok. Es más, estuve en la subcomisión cuando ellos lo presentaron. Y entonces, Primero, a ver... esto no es un proyecto porque Sí. son 3 hojas. Nosotros le planteamos al gremio que para hacer un proyecto uno tiene que tener un diagnóstico realmente de toda la jurisdicción, cómo estamos con las características, y no solamente con indicadores cuantitativos y cualitativos. Pero además ellos proponen los equipos, por supuesto para todas las instituciones educativas, proponen la pareja pedagógica, Sí. que por supuesto, vuelvo a repetirle cuando yo le decía, en esta reestructuración que hacen los equipos de gestión en las instituciones con los recursos que quedan de los resguardos, la pareja pedagógica surge. O sea, no hace falta ni presentar un proyecto, porque si yo tengo docentes que no tienen alumnos, pero que están en la institución para cumplir funciones y cobrando su sueldo, por supuesto que lo puedo reorganizar y que sea un perfil que acompaña al docente que sí tiene alumnos. Así que realmente sí, hemos leído, por supuesto que sí. Pucheta, pero hay que seguir avanzando en que este proyecto realmente tenga un impacto en las instituciones educativas para, vuelvo a decirle, para que tengamos mejor calidad educativa y que realmente haya un acompañamiento eficiente, real, en las instituciones educativas. El punto de que se renueve por acuerdo mes a mes, es decir, que los docentes que tienen que tienen esta planta funcional del año pasado, pero su curso cerró o está en condiciones de cerrar, a ver, esperar mes a mes, no sé si usted estará de acuerdo, pero es una situación angustiosa en este contexto socioeconómico. Y ADOSAC plantea, no puede ser que esto sea mes a mes, se tiene que garantizar más en el largo plazo. ¿Por qué es mes a mes en la decisión de la presidencia del Consejo de Educación, Pucheta? No es una decisión de la presidencia del Consejo. Es una decisión del gobierno provincial, pero porque, digamos, en otra provincia, y seguramente ustedes también han evaluado y han investigado, directamente no existe la figura del resguardo. El docente no tiene alumnos y se cierra la sección. Y acá estamos hablando de una decisión política del Estado que garantiza la estabilidad docente, sostiene el empleo, pero reorganizando esos recursos al interior de la institución. Discúlpeme, Pucheta, pero ¿cómo es el punto? Teniendo alumnos desaprobados o alumnos que tienen que estar en promoción acompañada porque realmente sus aprendizajes todavía son insuficientes para lo esperado,
qué mejor de tener estos recursos realmente en la institución para que trabajen con estos alumnos. Un punto, Pucheta. ¿Cómo es que es una decisión del gobierno pero no del Consejo de Educación? Ustedes son el Perdón, gobierno. nosotros somos gestión, somos parte del gobierno. Somos gestión. Yo no O me sea que estoy es una decisión de perdiendo. quién, del gobernador Somos a gestión. nivel Casa de Gobierno, ¿cómo es? A ver, usted mejor que nadie sabe que cuando hablo de gobierno me refiero a todos los órganos y todos los ministerios. Nosotros respondemos a una política jurisdiccional y como política educativa estamos convencidas de que los recursos humanos, pero que realmente estén en el aula, trabajando con los alumnos y garantizando las trayectorias educativas como las acreditaciones, vamos a estar apoyando todas las propuestas que vengan de las instituciones educativas. Sabe que leía, estoy acá, tengo adelante de mis ojos el comunicado de la semana pasada de gobierno y aquí no nombra a Claudio Vidal, que muchos comunicados de prensa sí dicen por decisión del gobernador Claudio Vidal, sí dice por decisión del gobierno provincial. O sea, Sí. estimo que es usted dice articulación con ministerios y demás, pero en última instancia es una decisión política. Y uno podría deducir, bueno, esto tiene el visto bueno del gobernador, si no, no sucedería. Porque me llamó la atención esta escisión que usted hizo. No, a ver, perdóneme, y no confundamos a la sociedad porque ustedes tienen un rol muy importante. Por eso Cuando queremos hablo del hablar con gobierno usted y hablar con provincial toda claridad. y dentro de los ministerios, todos tenemos lineamientos que este gobierno ha venido a poner prioridad en educación y esto se ha dado a conocer. Y en esa misma línea, el Consejo Provincial de Educación tiene delineado ya ejes de trabajo que tienen que ver con la política educativa de Santa Cruz. Bien, una pregunta más de fondo, Pucheta, a ver, el asunto de la baja de la matrícula, hay quienes, se podría considerar, la baja de la matrícula en Santa Cruz, el comunicado de la semana pasada de gobierno dice 7.000 alumnos menos. Es un montón, es muchísimo. Primero, hay baja de tasa de natalidad, es decir, nacen menos chicos, entonces eso ya está impactando en jardines de infantes y va a impactar progresivamente en todo el sistema, ya está impactando en primaria, pero al mismo tiempo está, por ejemplo, el fenómeno de desocupación petrolera en zona norte, por la cual hay gente que se está yendo. Entonces hay, por cuestiones socioeconómicas, demográficas, pero por la tasa de la baja de natalidad, menos alumnos. El asunto es que a nivel mundial hay un desafío extraordinario para los países, las provincias, los estados, de qué hacer con el sistema educativo ante la baja de la tasa de natalidad. ¿Cómo ve eso, Esther? Digo, ¿cómo trabajar entre la urgencia y el mediano y largo plazo? ¿Qué proyección puede hacer de cómo ir evaluando lo que va a ir impactando progresivamente? Porque, uno dice, bueno, hay docentes que, indefectiblemente, si las cosas no cambian, se van a quedar sin trabajo o cómo se va a reconfigurar el sistema educativo. Incluso pienso, ¿qué persona va a querer estudiar docencia si básicamente va a haber menos alumnos a futuro? Quiero decir, por decir solo de manual, 2 o 3 cosas que saltan a la vista, es como un desafío muy, muy grande para el sistema. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué vienen trabajando como cúpula del Consejo? Como bien dice usted, es un desafío y esto es a nivel mundial. Casualmente para el 2030 ya se estima que 1.200.000 de estudiantes menos vamos a tener en el sistema, en línea general, en el sistema educativo mundial. Por eso las proyecciones indican que va a haber una reducción importante de alumnos por maestro. Y eso va a ser lo que va a plantear un desafío de reorganizar los recursos, las infraestructuras, los cargos docentes. Pero eso se hará, por supuesto, con las áreas correspondientes. No se olvide que están el Consejo Federal de Educación y en cada sesión del Consejo Federal se analiza todo el panorama de la política educativa del país en relación a esta temática. Y se tomarán políticas de Estado, por supuesto. Últimas 2 preguntas, Esther, y bueno, desde ya gracias por su tiempo. Para nosotros, de veras, es muy importante y muy valioso poder entrevistar altas autoridades del Consejo de Educación y bueno, con al menos a nuestro buen saber y entender, con el mayor criterio posible y rigor posible, hacer las preguntas del caso. La subcomisión paritaria laboral, la presidenta del Consejo, en Canal 9, hace 15 días, dijo que el Consejo de Educación presentó un cronograma de esas subcomisiones. Y si mal no recuerdo, dijo que iban a hacer reuniones quincenales, es decir, 2 veces al mes. Y las últimas, hasta donde recuerdo, fueron suspendidas porque por las medidas de fuerza del gremio docente
Educación mandaba una nota al Ministerio de Trabajo diciendo que se suspendía la subcomisión. Es cierto que no es la paritaria salarial, se discuten otras cosas. ¿Qué expectativa tiene para el mes de mayo? No te escuché la pregunta. ¿Qué expectativa? Claro, que tienen cronograma que serán 2 en el mes y bueno, la cosa viene muy cruzada, ¿no? Para decirlo rápido. Digo, viene siendo una negociación muy dura, muy difícil. Pero debe haber un par de reuniones este mes, calculo. Y todo dependerá del panorama. Fue muy clara la profesora Iris. O sea que con paro no hay subcomisión paritaria laboral. Tal cual. Ok. No le corresponde a usted seguramente, porque los ojos están puestos en el Ministerio de Economía, pero usted habrá escuchado, leído, que el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, también la ministra de Gobierno, el Míger, el ministro de Economía concretamente dijo, promediando el mes de mayo, habrá una oferta salarial a los estatales. Promediando el mes de mayo es el mes en curso. Ciertamente a usted no le corresponde directamente la cuestión salarial, pero sí le pido, si a usted le parece, una mirada al respecto. Lo que tenga para comunicar en este contexto. Y como bien dijo usted, estamos a la espera de las novedades de lo que ha dicho el ministro de Economía. Está claro, está claro. Bueno, gracias Esther Pucheta por sus minutos para esta conversación. Muy amable a ustedes. Hasta otro momento. Vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta. Bueno, el horno no está para bollos, ciertamente, ¿no? Es un año dificilísimo, un año muy trabado. No es la primera vez que pasa en Santa Cruz. Estas dinámicas de conflicto las hemos vivido en otros momentos y luego cierto es que cada gestión con sus definiciones, y en este caso los gremios docentes, el mayoritario siempre la mirada se la lleva a DOSAC, con su propia dinámica de funcionamiento y su propia impronta, en este caso de la comisión directiva actual, bueno, se van generando condiciones, ¿no? Igual acá la condición de fondo es que mientras no haya un aumento salarial mínimo a los estatales en general, al frente sindical, esto seguirá siendo una fuerte olla de presión. Chicos que estuvieron escuchando, haciendo el rol de oyentes, bueno, espero más o menos haber sido riguroso en hilar fino en la mirada de las cosas. Una pregunta tiene una mirada de las cosas, al menos una inquietud genuina. ¿Cómo lo ven? Con el nivel de urgencia que hay hoy en la Argentina en general, con el tema sueldos, salarios, educación, la cantidad de problemáticas sociales que hay que se están agravando, principalmente en los últimos 4 o 5 meses en la Argentina, me da la impresión de que la discusión del tema de la tasa de natalidad y las consecuencias que eso tiene, tener una población con una tasa de natalidad bajísima. De hecho, el otro día cierro la idea. Hablar o discutir esto, la problemática que va a ser que no tan a largo plazo, que ya se está viendo los primeros problemas que está generando la falta de nacimientos en la Argentina a nivel mundial, me da la impresión de que esa discusión está como corrida hacia un costado porque hay otras cosas más urgentes y no creo que se esté hablando de esto en ningún lado. Claro, es que esos son los problemas de las crisis, ¿viste? Las crisis no te dejan pensar en otra cosa. Nos está pasando en la vida doméstica y cotidiana, ¿viste? ¿Qué cosas estoy dejando de atender por atender solo lo urgente? Sí, no, esta cosa de proyectar, vos lo dijiste, ¿no? En la vida personal, pensar a 20 años, a 30 años, en la jubilación, en qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Digo, si nos pasa a nosotros, y bueno, también pasan unas problemáticas en general, estoy de acuerdo. Por eso te escuchaba la pregunta, me parecía una pregunta que corresponde. Creo que tiene que haber una visión al respecto. Lo que dudo es que sea un problema que se esté tratando hoy por hoy, a pesar de que está íntimamente ligado con el tema central de la entrevista. Sí, el sostenimiento de esto de lo que llama el resguardo laboral. Claro. A mí no me cierra, con toda franqueza, creo igual quedó claro en lo que es pregunta-repregunta, ¿no? A mí no me cierra que sea mes a mes. En realidad eso genera una situación muy angustiosa en muchos docentes que pueden perder sus cargos. Y después, y después cuando la funcionaria hizo la división entre Consejo de Educación y Gobierno por otro lado, como decir, porque los comunicados de prensa, muchos comunicados de prensa de gobierno dicen por decisión del gobernador o en la gestión Claudio Vidal tal cosa. Sí. A mí esto es interpretativo igual, ¿no? A mí la conclusión, la lectura que saco, haciendo una lectura general de las cosas, es que acá está el visto bueno o no desde casa de gobierno, no desde el edificio del Consejo de Educación para el resguardo mes a mes. Esa es mi interpretación. Admito que es eso, ¿no? Una interpretación, pero que me surge a partir de esa escisión que hizo la funcionaria de una cosa y la otra. Vos, Nica, que tenés, el oído atento también y mucha experiencia en cubrir conflictos docentes. ¿Cómo lo ves? La cosa, lo veo que hay dos
como pasó anteriormente, como viene pasando, hay dos posturas desde el gobierno provincial, como bien vos manifestás, la del Consejo Provincial de Educación y la que dicta por ahí algún interlocutor que ha tenido el gobierno provincial como el Ministro Luxen. El ministro Bueno, Luxen. no, igual uno piensa, no por nada se abrió una mesa de negociación en Casa de Gobierno a principios de año, Claro. ¿no? Esta cosa de otros interlocutores en otras instancias de gobierno. ¿Y sabés qué percibo? Que no hay manera de apaciguar los ánimos. No hay nadie quiere bajar un poco. O sea, Bueno, es lo que en la penúltima, sí. en lo que dijo esta funcionaria. En la penúltima respuesta reafirmó dichos de Iris Rasgido Sí. diciendo con paro no hay negociación. En este Sí, caso en su no, comisión no. laboral Y así paritaria. es ¿no? difícil. Y bueno, y en la misma dinámica es la de los descuentos. Sí. Es decir, la misma lógica. Bueno, voy a decirlo de este modo, gracias a quienes le dan su buen parecer sobre la entrevista, digo para no ser autobombo, entre ellos a Cristian, que están escribiendo al 51 60 51. Bueno, este tema seguirá atravesando la vida semanal. A ver, hoy hay asambleas docentes. El tema de los descuentos suele generar, bueno, por supuesto un malestar y más participación en las asambleas. Después mañana se hace el Congreso. Congreso me refiero al Congreso de la DOSEC provincial. Pero hay que decir acá que Amet también dijo lo suyo, ¿eh? Amet, bueno, nosotros ya lo comentamos en los títulos. Para no aburrir, luego lo detallamos. Pero Amet denunció descuentos de hasta $500,000 de pesos en docentes de escuelas técnicas. Bueno, de modo que en este contexto donde el horno no está para bollos y venimos de semanas de 48 a 72 horas de paro, con esto que acabamos de relatar y de tener de primera mano en la última hora de programa, bueno, está cantado que mayo empieza cruzadísimo y si no es 2 días serán 3 de paro o cosa parecida, ¿no? Digo porque hoy estamos lunes, hoy hay clases, ver cómo sigue. Bueno, esto es una maratón, no es una carrera de postas tampoco, es una maratón, así que a seguir el trote. Cuando faltan 5 minutos para las 11 de la mañana de este nublado, encapotado, cerrado, grisáceo día, lunes 4 de mayo del 2026, que tiene un pronóstico de lluvia desde muy temprano, está lloviendo, vas a ver que el asfalto está mojado, la tierra está mojada, y seguirá así porque hasta las 7, 8, tal vez 9 de la noche sigue la lluvia. La máxima para hoy va a ser de 6/7 grados y en este momento tenemos una temperatura de 4 grados. Le mandamos un abrazo grande, antes de escuchar esta versión en vivo que pone Bray, a los amigos de LU14 AM830 que en los últimos días estuvieron celebrando un nuevo aniversario. El de la 1 de radio mayo. provincia, el 1 de mayo. 65 años de LU14. Felicitaciones y un abrazo grande para todos los colegas. Así es, hay mucha gente querida ahí, ¿no? Amigos, colegas. Bueno, Sandro, por ejemplo, nuestro productor, labura ahí ahora este año. Bueno, ¿cómo se dice? Iba a decir multitasking, pero es otra cosa. No tengo que, de lo más de un laburo. Polifunciones. Así es. Bueno, así que me sumo a tu saludo, estimado Rodri. Sí, chicos, qué lío que hay con los vapeadores, ¿no? Sabés que Rodri tiene para desarrollar ese tema también. Y más ahora, ¿no? En esta desregulación, pero... Si te parece, escuchamos un pedacito del Dale. tema y volvemos y hablamos de eso porque es un Dale. tema verdaderamente muy Y preocupante. es preocupante lo que genera. Vapeadores y otras cosas más también. Sí, Todo relacionado dale. con la nicotina y con la regulación del gobierno que genera polémica, que en un ratito te vamos a contar por qué. Dale. Dale. Algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores son deliciosos. No tengas miedo, hermosa, pasar por otro pozo.
tengas miedo, mira un sapo de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, a un sapo de otro pozo. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Para participar por la consigna, gastaría en comprarme instrumentos, equipos, viajar y organizar giras para tocar por todos lados. Eso me parece que sería la mejor inversión del mundo. Ahí está, gracias a los amigos que han participado. Marcos Nahuel, estás anotado, amigo. Y la consigna del día de hoy justamente tiene que ver con esto, ¿no? Vas caminando por la avenida San Martín, te metes en la plaza San Martín y de repente te encontraste con un maletín apoyado justo enfrente del monumento en uno de los banquitos y dentro de ese maletín hay ni más ni menos que $1.000.000 con una nota que dice que los podés gastar solamente destinarlo para otros. ¡Apa! Si llegás a gastar un mango de ese $1.000.000 para vos, desaparece la guita y lo perdés. Tenés 24 horas para gastarlo. ¿En qué lo invertís? Marco nos decía... Claro, el asunto es que Marcos lo gastaría en él mismo. Bueno, él decía hacer una gira, bueno, pero la música es para otros también. Bueno, igual ahí... tengo Sí. la misma, bueno, más o menos el mismo salvataje que intentamos aplicar con Nika y que no nos salió. Marcos toca con su hijo. Claro. De modo que si todo el dinero es administrado por el hijo, nadie podrá decir, dice este maletín del $1.000.000, ¿no? Nadie podrá decir que fue Marcos. Y mirá lo que dice María a propósito, Rodri, mirá, tenés la foto ahí, manda un mensaje María, dice, buen día, mirá, justamente hablando de solidaridad, dice, mi fotito del voucher, que se ganó el otro día, el voucher de MoMA, se lo regaló a su hijo para que vaya con la novia. Gracias, dice María, que es ganadora de la semana pasada. Mirá la pizza de MoMA con los vasos de gaseosa. Aparte no es una pizza cualquiera, mirá la pizza especial de MoMA, tremendo, qué rico. Qué bueno. Bueno, la pasaron bien, imagino yo, con la nena, con el nene, regalito para que el nene vaya con la novia a comer. Tremenda esa pizza, yo anoche comí pizza. Qué rica la pizza, qué rica la pizza. Bueno, le mandamos un beso grande a María, felicitaciones. Buen día, chicos, que preguntan por acá, ¿qué pasó con Juli hoy? ¿Se lo extrañó? Excelente programa, semana y vida para ustedes. Rodrigo, ¿cómo arrugaste? Ganaste un chico y te fuiste, dice Javi, refiriéndose. Jugaron al truco. Jugamos al truco y los aplastamos. El sábado de la noche fue, en un asado que por algunos cumpleaños, pero sobre todo es justo el Día del Trabajador. Entonces es como el asado del Día del Trabajador. Tu cumpleaños con el de Fertornú, con el Día del Trabajador y todo el equipo de Nuevo Día que el sábado de la noche estuvimos festejando el asadazo que se mandó Javi. Se puso riquísimo, la 10. Estaba muy muy rico. Tremendo asado. Y hace mucho tiempo que no jugaba al truco. Hace mucho tiempo no jugaba al truco. ¿Y qué fue? ¿Paliza decís? Paliza. ¿Con quién hiciste? Fue trigo, ¿no? Yo hice dupla con... No, truco gallo... 2 contra 2. 2-2. Ah. Sí. ¿Con Fer? No. No hay nada, para mí no hay nada más triste que un truco gallo. Sí. O sea, tomarse un vino solo tal vez sea triste, pero más triste es un truco gallo. No sé, porque a mí no me gusta. No, fue 2 contra 2. Yo jugué con Pablo. Sí. A Pablo lo conocés, sí. amigo de Fer. Sí. Y versus Fer y Javi. No, Javi y Mauro, ¿no? Y Mauro. Ah, Mauro Cialca. Mauro Cialca. Claro, Fer estaba ahí en la Yo mesa, lo vi que pero estaban estaba ahí de observador. truqueando. Es más, pensé que estaba jugando el truco Tony Villanueva. Claro, porque también estaba en la mesa. Pero nunca lo vi jugar al truco, por eso me acerqué. Pero y se lo vi. enganchó igual, estaba ¿Sí? mirando. Estaba mirando. No era un Sí, truco sí, de sí. 6, parecía un Claro, truco de 6, sí. pero los dos no jugaban. No lo jugaban. Le claro. pusimos show, viste, se cantó Sí. la falta con nada, pasaron cosas lindas. Che, lindo el asado del fin de semana. Una sola mentira era. Toda una mentira fue toda una mentira. Una simulación. Buen día, chicos, buen lunes para todos. Lean ya encontró un vacío legal, dice refiriéndose a la consigna, Claro. Alejandra. Es cierto. De hecho, lo encontramos, somos socios con Nika en ese vacío legal. Mariana 840 dice, hola Nika, Lean y Rodri, buen comienzo de semana. El dinero que me encuentro en el maletín lo repartiría para mis seres queridos. Porque hoy en día, ¿quién no está endeudado? Claro, lo que decíamos al principio, ¿no? Y pondría cuchas y alimentos para los perritos y gatitos de la calle, dice Mariana 840. Bien ahí, Mariana, esa por ahora la primera que entendió bien la consigna. A Marcos lo anotamos también, 331 el DNI de Marcos. Buen día, amigos. Me cambio el nombre, dice,
Claro, me cambio el nombre y se ríe. No, en realidad se lo transfiero a mis papás. A mis viejos les debo mucho. Cuando las deudas me han ahorcado, me han ayudado mucho. Inclusive, dice, hasta el día de hoy, a sus nietas no le falta nada porque ellos colaboran. Sería devolverles un poco de todo lo que han invertido en mí a lo largo de mis 37 años y en lo que invierten con mis 2 niñas. De paso, decirles que los amo. Eli y Santi, dice Mari479, que estás anotada, Mari. Qué verdad esa, qué error importante que hoy están cumpliendo las familias con abuelos. Los abuelos. Los abuelos, ¿no? O sea, el rol de siempre está el abuelo para cuando lo necesitas, pero digo, hoy en época de crisis me resuena, me hace eco esta historia porque la conozco, sí, ¿no? Totalmente. Mucha gente, bueno, dándose una mano entre familias, ¿no? Entre familiares. Sí. Incluso el de, mirá, llévate la comida, te traje unas milanesas. Sí, tal cual. Ese tupper del domingo que antes era como más que un lujito para comerte algo rico más, ahora se transforma en algo más necesario. Claro. Ni hablar del tema de la pilcha. Comprarle ropa a los chicos hoy es muy, muy, muy difícil y de repente aparece el abuelo con una caja de zapatillas o con algo para el colegio, una camperita. Bueno, nada, pensaba en eso, la época en la que vivimos, los abuelos se convierten en un pilar importante en la familia. Beso grande para Javi también, que dice que la mejor forma de que la plata no desaparezca es ponerla en movimiento en otras personas, pero con dirección. Por ejemplo, le financiás herramientas y publicidad a un plomero, pintor, carpintero, después te dan una comisión por los trabajos. No, claro. Anuladísimo, perdón, no, claro, no estamos hablando una cosa, ¿el que hace trampa juega por el premio o no? No, Qué trucazo, o sea, ¿no? Bueno, no sé, o sea, vamos a anotarlo, pero ya que a Javi lo notamos, pero es Claro. excepción. No vale, a ver, veamos la manera de no pensar en nosotros mismos. Sí. Justamente de eso se trata este juego. Te encontraste $1.000.000, los tenés que regalar. No tenés que pensar en que te vuelva la guita. Ahora hay una realidad que dicen que hay como una cosa universal, que cuando vos das, recibís en algún momento, ¿no? Y que no hay nada más gratificante para uno que se traduce en felicidad plena verdaderamente, poder dar. Entonces, centrémonos en eso, nada más. Nika tiene un gesto que indica que lo que era... ¿Cómo era el silbido de los 100.000? Yo no sé silbar. 100 a cada uno. Te digo una cosa, Rodri. Desaparece la guita. Son las 11 y la plata de Nika ya está rindiendo. O sea, a esta hora ya está rindiendo. Ya la metió en el gesto plazo de fijo, Nika, ¿no? en este momento, toda su cabeza va para ese lado. Decime si te interpreto bien. Eso que vos estás pensando pero no decís. ¿Viste? Acá tenemos Va repartiendo. 3-4, Fer 5, María 6. Ahí está, bueno. Lore 7. Y ya está dando Pitbull, intereses, ¿no? En una 8, horita nomás. Sí. 120 lucas para cada uno. Buenos días, buena semana. Dice Nelly 505. Te anotamos, Nelly. Dice, yo tengo 2 hijos mayores. Les daría el dinero para ellos, la mitad a cada uno. Bueno, está bien. O sea, yo lo pensaría más como algo más para afuera, ¿no? Como no para el entorno familiar, pero bueno, está bien. O sea, 500 lucas verdes para cada uno, me parece que es justo, ¿no? Cada uno la reparte como quiere. Javi dice, dar mal es perder, dar bien es transformar. Si la plata no puede volver a mí, entonces que vuelva en otra forma. Que vuelva en tranquilidad, en coherencia, pero sobre todo que vuelva en un impacto real en alguien más. Porque al final, si no vuelve en plata, que al menos le cambie la vida a alguien. Bueno, justamente de eso se trata bien ahí, Javi, conceptualizando un poco la esencia de esta consigna de hoy, que es por las pastas de Buen Apetito. Pablín 591 dice, muy buenos días radio, muy buenos días. Si encontrara el maletín, ayudaría a una persona que es muy parecida a mí, pero juro que no soy yo. Abrazo grande, muchachos. Está bien. Pablín 591, estás anotado. ¿Quién será esa persona? Ale385 dice, lo utilizaría en hacer un taller de apoyo escolar. Por cómo venimos sería necesario. Sin educación no hay futuro. Dice Ale385. Y el último mensaje, hasta acá y cerramos y después seguimos más adelante. Gladys886 dice, hola chicos, buenos días. Yo distribuiría ese dinero para mis hijos y nietos. A esta altura de mi vida, con ver feliz a mi familia estoy hecha, dice Gladys886. Beso grande, Gladys. Estás anotada entonces. Repito la consigna. Vamos por las pastas de Buen Apetito. ¡Buen Apetito! Las pastas más ricas de Río Gallegos las encontrás en Buen Apetito, en Comodoro Rivadavia 430. El verdadero sabor de las pastas artesanales es el de Buen Apetito, que tiene para vos, si participás por esta consigna, si no decís, ¿qué harías con ese maletín imaginario que te encontrás con $1.000.000 en medio de la Plaza San Martín, que tiene una nota que dice que los podés gastar en otros y tenés 24 horas para gastarlo en otros sin pensar en tu beneficio personal? ¿Qué harías con ese $1.000.000? ¿A quién ayudarías? Nos contás al 1551 6051. Si mandás mensaje de voz, vale doble, dale.
Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Q 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota y A. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ve y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado.
Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Recordé la melodía que sonaba cuando sonreía, pero no puedo volver a sacar la sal de mis heridas.
Hoy recordé cuando moría, pero creo que era en la otra vida. Y aunque sí quiero volver, el tiempo me gana otra vez. Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá y la paz romperá mis cadenas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era en la otra vida. Hoy recordé la melodía que sonaba cuando sonreí. 11 de la mañana, 19 minutos. Estamos escuchando a Camilo Joaquín Villarruel, más conocido como Milo J. Pensá que este pibe que la está rompiendo, que está saliendo en todos lados, que ha cantado en muchos lados y muchos géneros distintos, que ha popularizado algunas canciones entre los jóvenes, solamente tiene 19 años. Sí, así es. 19 años tiene Milo J. El fin de semana largo Y coincidió... 19 días. Y 19 días, mirá vos. No, un poquito más, porque cumple el 25 de octubre, cumple su No, birthday. pero 19 años y 19 días como Joaquín Sabina. Y 500 está noches. muy bien. Y 500 Tiene noches. más Bueno, ojalá tenga muchas noches por delante porque es muy jovencito. Acá estamos escuchando, esto es de estudio, lo que estamos escuchando, Brian, ¿cierto? Si no lo vieron, súper recomiendo y está siendo muy comentado en el mundo de la música argentina y más allá de nuestras fronteras también. Vieron que hay un ciclo muy popular y muy prestigioso que, claro, es un ciclo yankee, entonces es una plataforma para llegar a mucho público y ampliar el público, que se llama Tiny Desk Concert. Sí. Bueno, Milo J hizo su Tiny Desk, fue el jueves o viernes, 30 de abril, 1 de mayo, con Agarrate Catalina, la murga uruguaya. Uf, sí, lo vi. Y con su propia banda, son 15 minutos. Mirá. A mí me asombra muchísimo todo lo que logran hacer en apenas 15 minutos que dura ese Tiny Desk Concert, y son las canciones con raíz folclórica y latinoamericana del último disco de Milo J reversionadas. Los arreglos musicales, Lo estamos escuchando. los arreglos musicales de ese Tiny Desk, a mí me pareció una cosa absolutamente maravillosa, maravillosa. Si vos le ponés el oído atento y atención a lo que están haciendo arriba del escenario y con buen sonido, buscate un equipito con buen sonido, fue una cosa realmente memorable. Subir un poquito, dale. Dejar ver el por qué no hay corriente que sin poco sea una luz. Soy el baile de la vicisitud, que maestro el tiempo si nos dice que no. Somos alumnos de la multitud. La verdad nos muestra que hay amor en los ojos de un niño, pero no soy el mismo. Día a día convivo con mi dolor. 4 grados la Muy temperatura, bueno, 7 grados la máxima para hoy, 3 grados la mínima. Me encantó. Y ahí se escuchan los tamboriles ahí de Agarrate Catalina. Y En verano pasamos, ¿te acordás, Nica? Sí. Que estuvimos pasando Milo J y te había gustado. Sí. Esto de los pibes que vienen del trap y de la música urbana, y sigue siendo repibe, tiene 19 nomás, y bueno, va incursionando en otros ritmos y lo está haciendo muy bien. Hay mensajes al 1551 6051. Acá tenemos de YouTube y de WhatsApp 516051 de actualidad. Hago un popurrí. Buen día, chicos, buena semana laboral, abrazo para todos, de Gaby Ance. Buen programa desea también. Y escuchando la entrevista con la vicepresidenta del Consejo de Educación, entre signos de pregunta pone: confianza, ridículo que una gestión plantee las cosas en esos términos cuando la realidad son los salarios congelados y por debajo de la línea de la pobreza. Qué bravos que se ponen con preguntas sencillas. Es en este caso también una observación en tono de crítica para con, bueno, la funcionaria en cuestión. Saludamos a Lore Aro. Hola chicos, buen día, nos decía más temprano. Y Juan también, Juan Tornú. Un beso para ambos. Creo que ayudaría a mi familia. Participa en la consigna, Juan. Claro, ¿qué harías si te encontrás un maletín imaginario con $1 millón? No, maletín de verdad, con $1 millón en la Plaza San Martín, que dice que tiene una nota adentro que dice que los tenés que gastar en otras personas, que no lo podés gastar en vos y tenés 24 horas. Dice Juan: ayudaría a mi familia y también a los comedores que tanto necesitan, o a la gente que vive en situación de calle. El mensaje de Juan, que lo anotamos para los regalos. Y Alicia, al 516051, que estaba escuchando la entrevista a la vicepresidenta del Consejo de Educación, plantea: buen día chicos, nadie habla de los estudiantes que se van a estudiar y regresan por no entrar en la universidad por el bajo o poco estudio. Qué pena, es lo que nos plantea. Bueno, el jueves, cuando leía en mi caso el comunicado de prensa del gobierno, que fue, bueno, el motivo de la entrevista de esta mañana, por el tema de los resguardos laborales, hice un comentario al respecto, digo, siempre con el punto de vista, quiero decir, ¿no? Y esto de que ciertamente lo que dice Alicia es cierto.
en las situaciones de urgencia se pierden de vista muchas cosas y las cuestiones dañinas. Sí. Sé que puede sonar duro, pero lo digo porque no encuentro una mejor figura para describirlo. En Santa Cruz seguimos asistiendo a una tragedia educativa. En Santa Cruz seguimos asistiendo a una tragedia educativa. Y esto que cuenta Alicia de los pibes que se van a estudiar, uno dice pibe por ser jovencitos, ¿no? Sí. Y que son rebotados, efectivamente es así y viene pasando hace rato. Sí. Vos estás haciendo esa seña, Nica. Y ya se ha lamentable. Muy sintomático que seguidilla, raíz de localidades, Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos, con grupos de estudiantes secundarios, de 3 localidades diferentes. Sí. En las 3 localidades los pibes te decían lo mismo. Cómo o habían rebotado en universidades o tenían hermanos, compañeros de cursos anteriores y demás que estaban rebotando, y cómo en universidades, estoy hablando de 2019, O sea, todo ha empeorado desde entonces o se ha mantenido más o menos igual. O sea, ya pasaron 7 años. Que en las universidades decían los burros de Santa Cruz, los que no saben nada de Santa Cruz, los que vienen muy flojos de Santa Cruz. Esto dicho por chicos de 17 años, chicos. De 17 años en reuniones, en 3 localidades diferentes de pibes que no se conocían entre sí. Cuando eso, recuerdo haberlo vivido, o sea, en una seguilla de 2 o 3 días, dije, a la mierda, esto es absolutamente sintomático de un estado de cosas. 11:25 de la mañana, brevemente para comentar al paso, porque se viene una entrevista en muy poquitos minutos. Uno de los títulos principales del día de hoy es la decisión del gobierno de publicar el boletín oficial, la resolución 549/2026, que marca la regulación integral para productos de nicotina, incluidos vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, puyés, dicho por algunos denominado así, y una decisión que pone fin a un esquema prohibitivo, producto de que justamente se trata de nicotina, ni mucho menos ni mucho más. Son productos que son muy perjudiciales para la salud, pero que igualmente se estaban consumiendo en la Argentina y son muy populares entre los jóvenes. Mirá principalmente tema vapeadores y bolsitas de nicotina que estaban apareciendo. La bolsita de nicotina, ¿sabés vos cómo se usa eso? La bolsita de nicotina es algo que se vende en los kioscos, que justamente estaba generando polémica porque se estaba vendiendo de forma ilegal, no estaba regularizado, no había trazabilidad. Nada de la ANMAT, digamos, ningún control de la ANMAT. No, y justamente salud también, las sociedades de medicina de la Argentina y a nivel mundial también estaban advirtiendo que la bolsita de nicotina es verdaderamente perjudicial para la salud. Es químico, porque si bien no tiene tabaco, porque justamente lo que intentan instalar es que se trata de algo un poquito más saludable que el tabaco, no tienen tabaco, pero sí tienen nicotina y sí tienen metales pesados. ¿Sí? Y eso los chicos lo que hacen es, sacan la bolsita, se lo ponen entre el labio superior y las encías, y se lo colocan ahí y bueno, es una forma, si se quiere... masticar tabaco en la antigüedad para la gente grande. Sí, sí. Una cosa así, pero con puro químico, digamos. Sí, es netamente químico, con problemas que puede generar problemas en la salud muy, muy preocupantes, así como los genera también los vapeadores, que ya está comprobado. Digo, la nicotina en todas sus formas, hay una cosa que tiene que salir de discusión acá. ¿No? Sí. La nicotina en todas sus formas, ya sea a través de vapeadores, ya sea a través de bolsitas de nicotina, ya sea con cigarrillos de tabaco, que están muy de moda fumar tabaco armado, es decir, comprar el tabaco y armarlo, o ya sea el cigarrillo tradicional, que es el que se consume popularmente. En cualquiera de sus formas, la nicotina genera problemas cardiovasculares, entre otras tantas cosas. O sea, la nicotina es, ya de por sí, es nociva para la salud. Ahora, lo que uno esperaba, después de que este año, como se venía instalando ya el tema de que se había popularizado entre los jóvenes el consumo de vapeadores y de vapers, el consumo de la bolsita de nicotinas en los colegios, los chicos también. Lo que uno esperaba era que, bueno, de los vapeadores, una cosa que para decir al respecto es, se prohibió o se va a prohibir la venta de vapeadores. ¿A menores? No. No, se prohibió la venta de vapeadores con saborizantes, que es lo que hacía que sean populares entre los jóvenes. Sí. Entonces se va a vender el vapeador solamente con nicotina, pero no con saborizante, ¿no? Que es una cosa que decían, los chicos la están consumiendo porque tiene sabor a frutilla, a chicle, a menta. Sí. Bueno, me vuelvo para el centro de la historia, así cierro y vamos derecho a lo que se viene. Es
La decisión del gobierno nacional es entonces regular la comercialización, es decir, ¿qué significa esto? Conocer los productos químicos con los que se hacen estos productos, entender cuál es la trazabilidad, es decir, desde dónde se venden, desde dónde se exportan, para que alguien obviamente se haga responsable y para poder regular la comercialización. Lo que uno esperaba, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? A raíz de lo que ya sabemos acerca de lo nocivo que es para la salud, es que más allá de regular la comercialización, hubiese algún tipo de determinación por parte del Ministerio de Salud o algún ente regulador que se preocupara por la salud de los chicos, porque justamente el gran problema que estamos teniendo con este tipo de productos, con las bolsitas de nicotina, con los vapeadores y demás, es que son cada vez tristemente más comunes entre los chicos. Hoy la moda es vapeador, la bolsita de nicotina se vende en algunos kioscos ya de la provincia de Buenos Aires, que está pegadito en las góndolas al lado de los chicles y de los caramelos. Al lado de los chicles y caramelos, Rodri. Me llama la atención, está lleno de videos de pibes con los vapeadores. ¿Vieron? Los pibes que hacen los videitos de TikTok o de Instagram, está lleno de pibes con vapeadores. Rodri, ¿acá has visto la bolsita de nicotina que no vos sabés que no lo vi, y no me he fijado. Deberíamos preguntar, hacer un recorrido para ver, más que nada, dónde lo ubican en góndola también. Porque la regulación también tiene estas cosas. Al lado de los chicles. Que no solamente dónde lo vendés, sino cómo lo vendés, en dónde lo ponés. Porque claro, vos lo ponés al lado de una golosina y queda como en la categoría golosina. Claro. Como es algo que no se fuma, que no se inhala, que se pone en la boca como se pone un caramelo, como se pone un chocolate, claro, genera esa confusión, ¿no? Y la gran pregunta es quién se va a hacer cargo, quién va a regular. Bueno, la buena noticia para el gobierno es que esto termina con el circuito informal. La mala noticia para la población en general es que de alguna forma u otra se está legalizando el consumo de productos que está comprobado científicamente que son nocivos para la salud. Claro. El tema acá, como bien vos decías, es lógicamente este control que se siga de acá. Por ejemplo, los vapeadores, hay una persona que es declarada como importador, el que los trae de afuera al país, y que lógicamente debe cumplir con esa trazabilidad de cuestiones de salud que se encarga la ANMAT y del Ministerio de Salud Pública, para ver si los productos que contienen están dentro de los productos prohibidos, del listado de productos prohibidos de ANMAT y de... Lo que estaba prohibido era el cigarrillo electrónico, por ejemplo. Claro. Y la publicidad... Y publicidad de vapeadores también, pero no el tema de la bolsita de nicotina, era lo que estaba fuera de toda regulación. Todo es el grado de hijaputez de esta gente para seguir lucrando, para seguir metiendo sus productos. No sé, yo creo que una vez lo comenté, que es muy, muy antiguo, va de generación en generación. ¿Ustedes vieron que en la Fórmula 1 ya no hay más publicidad de tabacos? Ajá. Durante la década del 60, 70, 80 y parte de los 90, la Fórmula 1 y hasta principios de los 2000, la Fórmula 1, los principales sponsors de los equipos o de donde erogaban dinero, venían de las tabacaleras, de las grandes tabacaleras mundiales. ¿Qué pasó? Por las restricciones sanitarias en muchos países de Europa y sobre todo en Asia, se prohibieron las publicidades de cigarrillos. Pero ¿qué pasó? Escudería, todos recordamos, célebre Fórmula 1, por ejemplo los McLaren de Ayrton Senna, Alain Prost con la publicidad de Marlboro, después la Ferrari con la publicidad de Marlboro, los cigarrillos británicos John Player Special en la década de 70 y 80, otros cigarros también como los Rodman, de equipo Williams. Se las rebuscaron para disfrazar con nombres productos de vapeadores. Mirá. Pero la jugada la jugada le duró 3 años. Ahora todos los sponsors de la Fórmula 1 ya prácticamente pasan a ser la timba, Bitcoin, apuestas y bitcoins. Bitcoins, las monedas electrónicas, y también cruceros y escabio. Claro. Marcas de bueno, whisky. a mí no deja de sorprenderme la cantidad de publicidad de casa de apuestas, bueno, en los clubes más grandes de Argentina, River y Boca. Las transmisiones, ¿vos has visto las transmisiones? Y bueno, en las transmisiones, ¿no? El mismísimo Dibu Martínez, ¿no? O sea, gente muy, muy popular haciendo, en este caso, publicidad. Sí. Bueno, está bueno hablar de estos temas, chicos. Y claro, viste, entender
por dónde viene el asunto regulación, desregulación, a cuáles límites, para algo que se está popularizando tanto. Y romper mitos principalmente, porque vos hoy a un chico le decís, che, no fumes, no uses vapeador, y ¿sabés qué te responden los chicos? No, pero esto no es como el cigarrillo. No es como el cigarrillo, pero está comprobado científicamente que es malo para la salud. O sea, fumar, ya sea en cualquiera de sus formas, consumir nicotina, te afecta el desarrollo del cerebro hasta los 25 años, genera ansiedad, genera depresión, genera problemas cardiovasculares. O sea, está recontra comprobado. Pero bueno, hecha la ley, hecha la trampa, en la Argentina está entonces se regulariza con esta resolución publicada hoy por el gobierno de Javier Milei la venta de vapeadores de tabaco calentado y las bolsitas de nicotina. Mira, yo mucho no sé, pero de acuerdo a lo que me contaron, el tema del vapeador, lo perjudicial es que te crea una película en los pulmones, una película de alquitrán. Ajá. O parecido, ¿no? De estos productos químicos. Claro. Es lo que me han dicho. Pero me llamó poderosamente la atención, lo charlaba con una persona que trabaja en un colegio, y que sí, andaban ya el año pasado, ¿no? Era moda. Y ya los habían prohibido en algunos colegios acá de la ciudad. No, pero profe, si no, veo que no hay humo, es perfume. Sí. Los vapeadores. Claro, sí, bueno, por eso. ¿Viste? Es el perfume, el rico olor, el rico sabor, que lo que hacen es disfrazar justamente todos los tóxicos y los metales pesados de los que te hablaba hace un ratito, tal cual. Un oyente hace un rato le dejaba saludos a Juli Quirós y se preguntaba por él. Bueno, el mensaje para los oyentes de Buenos Días Malvinas. Juli se reintegra mañana y bueno, hoy no está cumpliendo su labor en el móvil y le agradecemos el dato que nos apunta. Dato de nuestro móvil, ADOSAC cuenta que está reclamando en Casa de Gobierno en una reunión con el gobernador, reclamando una reunión con el gobernador por los descuentos ilegales practicados contra la docencia. Esto esta mañana, ¿cierto? Vieron que decíamos que había un flyer de reclamo del Banco Santa Cruz. Sí. En este caso, reclamo en Casa de Gobierno y hay una conferencia de prensa por este tema de ADOSAC. Bueno, Juli da aviso al gremio de que no va a ir a cubrirla con el Diario Nuevo Día, que se reintegra mañana. ADOSAC suele transmitir sus conferencias de prensa en redes sociales. En el Facebook, ADOSAC Santa Cruz suele estar ahí, así que si les parece, chicos, podemos tener simplemente un oído atento. Suelen ser, es cierto, una conferencia de prensa un tanto extensa y demás, para las 11:40, es decir, en los próximos minutos. Bueno, entre los temas políticos que han resonado fuerte el fin de semana, uno de ellos, sin dudas, es la presentación del intendente Grasso de un armado del peronismo a nivel nacional. La nota de nuestra web, el Diario Nuevo Día, enseguida saludamos al entrevistado que está en línea de teléfono, dice: Grasso participó de un encuentro nacional del peronismo y llamó a recuperar a la Argentina desde la militancia. El fin de semana llamó la atención un tuit, es un tuit de una línea, pero suficiente, como para que llame la atención del diputado nacional Juan Carlos Molina, que recordemos, encabezó la lista del peronismo-kirchnerismo con Moira Lanezán en segundo lugar y ambos son compañeros diputados en el Congreso. Bueno, en una línea con un emoji, un dibujito de cara de risa, encuentro del federalismo en Cava, risas, fin. Es decir, cuestionando dónde está el federalismo si lo haces en Ciudad de Buenos Aires. Hay un perfil de redes sociales que se llama Comando Equipos Políticos Técnicos Construyamos Juntos. Construyamos Juntos es espacio del intendente Grasso. Exacto, es el armado de unidades básicas que tienen muchos años en Río Gallegos, desde el cual hace política y de allí nació el intendente Pablo Grasso. Leo apenas un párrafo para abrir la nota. Respetamos la crítica, pero creemos que el movimiento peronista y los santacruceños debemos centrarnos en discutir políticas, proyectos y soluciones para la gente, no en desacreditar a quienes trabajan en el mismo espacio. Lo que importa es defender a los trabajadores, los desempleados y la economía de la provincia, no alimentar internas que solo benefician al adversario. Pablo Grasso acompañó públicamente la lista de Fuerza Santacruceña encabezada por Molina y que el objetivo compartido es, comillas, recuperar la centralidad política del movimiento en Santa Cruz. Bueno, en este caso es una respuesta de Construyamos Juntos al diputado Molina. El autor de este texto se llama Sergio Peralta,
es funcionario del gabinete municipal, pero sobre todo es un hombre de muchos años del armado político de militancias de unidades básicas del intendente Grasso y esta línea de teléfono. Sergio, gracias por atendernos, mucho gusto. Ahí te espero, te aguanto, Brian, entonces. Esperamos. Bueno, ahí hay un asunto técnico, enseguida lo retomamos. Bueno, entonces fíjense, chicos, está bueno extender un poco más. Fíjense lo que escribe Sergio Peralta. ¿Ahí lo recuperamos? Bueno, a ver, Peralta, ¿nos escucha bien? Ahí estamos, ahora sí. Ahora sí, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Leandro Dolan, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, estamos acá en Radio Nuevo Día con mis compañeros Héctor y Rodrigo. Sergio, es la primera, corríjame, ¿es la primera vez que usted, como hombre cercano al intendente Grasso, hace una comunicación fuerte, oficial, por algo que se diga o por algo que pase en la política hacia adentro del peronismo? ¿Cómo se tomó esta decisión de responderle al diputado Molina? No, mira, nosotros pertenecemos al espacio de Construyamos Juntos y no soy el único que piensa de esta manera. Yo solo lo comuniqué o lo puse en palabras, pero el desconforme es con todo Construyamos Juntos, ¿no? Que fuimos los que lo militamos. Claro, porque ciertamente llama la atención. De hecho, el tuit del cura Molina, del diputado Molina, es apenas un tuit de una línea. Pero claro, no deja de ser una crítica al intendente Grasso. Por supuesto. ¿Cómo se interpreta? Si usted puede, a ver, me imagino que usted dice, es una postura compartida por Construyamos Juntos. Me imagino que esto entre compañeros de militancia y compañeros del partido, del espacio, bueno, sin dudas tiene que haber sido un tema muy discutido. Para contarle a los oyentes, ¿por dónde va esa línea de argumentación? Es decir, ¿qué tienen para decir de todo esto, además de lo que escribieron? No, para nosotros fue nada más que un tuit desafortunado, o sea, no mucho más tampoco. Sí, quisimos contestar porque por supuesto nosotros golpeamos todas las puertas de Río Gallegos, o sea, lo militamos, entonces, bueno, no nos pareció desafortunado realmente. Más allá de que estamos en época de construir y no de destruir, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de llevar a la unidad del peronismo para poder tener una alternativa frente a todo a lo acontecido a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no es cierto? Sergio, buen día. Héctor lo saluda por acá y Sergio, vuelvo a repetir, llama la atención, pero más allá de este tuit, ¿no? Pero más allá de este comunicado de ustedes, también ha sido un fin de semana bastante importante para ustedes como espacio político, con la presencia del intendente Grasso en Capital Federal, en el armado de este peronismo federal, ¿no? Sí, la verdad que bueno, lo que se está haciendo es tratar de unir para juntar fuerzas para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Los tiempos que se vienen. Debido a las políticas nacionales, bueno, nosotros si no nos juntamos de esta no salimos y vamos a tener que esperar 4 años más. Y esto no es esperar nosotros, sino que también es un problema que lo está padeciendo la gente, ¿no es cierto? Porque nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es representar a la gente que nos vota. Y nosotros, y más que nada también me parece desafortunado, ¿no es cierto? Porque yo desde que tengo memoria, nosotros dentro del espacio en el que milito, de Construyamos Juntos, todas nunca quiere decir que no tengamos problemas por adentro, que alguno piense de una manera o piense de otra, pero nosotros todo lo arreglamos adentro y para afuera vamos y trabajamos todos juntos. Parece que no todo el mundo piensa igual, y bueno, esa es la crítica. Ahora después, lo que el diputado Molina dice o lo que yo le conteste queda muy chiquito al lado de todos los problemas que estamos teniendo a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no es cierto? La gente no llega a fin de mes, los hospitales están hechos mierda, las rutas a la miseria, no sé, no te cubren a los viejitos, no le cubren el PAMI, o sea, tenemos un montón de problemas muy grandes. La gente no llega a fin de mes, el Banco Provincia te cobra, bueno, no sé si ustedes están al tanto, mucho de la gente que cobra en el Banco Provincia le han descontado todo de las tarjetas de crédito. Sí, hay gente que ha cobrado 0 pesos. No saben justo abrimos el programa con eso. No saben cómo.
Había no mucha sabemos captura de afrontar esa pantalla situación. Entonces, en estamos redes en un sociales de la momento gente que no cobró nada. muy complicado como para que todavía estamos discutiendo esto por afuera, ¿no es cierto? Sergio, un punto sin embargo, porque, a ver, en el análisis político, que por supuesto ustedes lo hacen 24/7 en tiempo real, porque hay una expectativa de llegar a la gobernación del actual intendente el año que viene, está el asunto, claro que es una interpretación, pero en tal caso hay que ver cómo avanza. Que un simple tuit del diputado Molina, esa diferenciación o ese tiro por elevación al intendente Grasso, si acaso no significa una discusión para lo que viene de quién será candidato. Usted debe haber escuchado el rumor, a nosotros ya nos llegó, de que el kirchnerismo quiere que el candidato a gobernador el año que viene sea el diputado Molina. No sé si, me imagino que si lo escuchamos nosotros, ustedes lo tienen que haber escuchado. Entonces, ahí hay una clave de interpretación. Decir, este gesto de diferenciación, ¿vendrá por ahí? Mira, yo quiero creer en lo personal de que fue solo un tuit desafortunado y que te va a alinear a la fila y que vamos a salir todos juntos para adelante, ¿no? Porque Pablo está trabajando fuertemente en construir un programa de gobierno serio para revertir la situación actual de la pobreza que padece nuestra sociedad como consecuencia de las políticas públicas, nacionales, provinciales, y nadie tiene que ver con la realidad de la sociedad. Entonces, más allá de eso, no sé yo más que decirte. O sea, nosotros estamos, Pablo ya está lanzado a candidato a gobernador, y bueno, yo calculo que lo que dijo el padre Molina, yo salgo a contestar más que nada porque nosotros lo militamos, ¿no es cierto? Y también la militamos a Moira. Moira, por ejemplo, a diferencia del cura, Moira estuvo en Río Gallegos, Moira viene constantemente, dio un par de... Yo soy referente del comando de Construyamos Juntos. Moira vino a dar un par de charlas a explicarnos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está presentando, cuáles son los proyectos. Bueno, nosotros un poco pedimos eso, ¿no es cierto? Ya que nosotros somos los que salimos a militarlo. Claro. Y como gente que trabajó en el armado y también en lo que derivó en la puesta en la Cámara Baja del diputado Molina, me imagino que ¿cabe la posibilidad de mantener o volver a tener un contacto con el párroco Molina, con Juan Carlos Molina? Sí, yo creo que fue desafortunado, pero yo creo que nosotros tenemos que llegar a la unidad porque acá está lo que está en juego, no son los nombres, ¿no es cierto? Acá, como dice el cura, yo lo seguí toda la campaña porque lo escuché toda la campaña y todo en el final de los discursos siempre dijo algo que lo voy a destacar ahora porque tiene razón, es que nadie se salva solo. Claro. Sabe Peralta que usted dice, lo dijo varias veces ya, ¿no? Que fue tal vez solo un tuit desafortunado. De hecho, sabe que acá no usamos mucho Twitter, en gallegos en general, ¿no? Lo que ahora se llama X, y busqué el tuit y no lo encontré, o sea que lo ha borrado. Veía que Molina publica muchísimo, y justo lo borró, claro, quedó la captura de pantalla, ¿no? Pero no, pensaba lo siguiente, si se tratara solo de un tuit desafortunado, está bien claro, igual que usted, dentro del espacio de Construyamos Juntos, que le marcaron la cancha. Quiero decir, es que marcaron un límite públicamente, como diciendo, bueno, no, hasta acá, hermano. O sea, eso digamos, bastante claro. Sí, lo que pasa es que yo no contesto solo por mí, sino que claro, sí, porque como espacio. No es un espacio chiquito, es un espacio que se hizo muy grande, donde nosotros ganamos elecciones o salimos a militar, militamos con el corazón, salimos, golpeamos todas las puertas. Entonces, al encontrarnos con un tuit de ese tamaño, o sea, medio que nos enoja. Pero bueno, no creo que haya que darle mayor importancia al lado de todos los problemas reales que está teniendo la gente en este momento. Bueno, veremos cómo siguen las cosas, ¿cierto? Está como muy anticipada la discusión, no sé si usted tiene la misma sensación. Es cierto que estamos en un momento muy crítico, para la vida socioeconómica de la mayoría de la gente, y acá hablamos no solo de Gallegos, Santa Cruz, sino de Argentina, pero es cierto también que los armados políticos sobre las estrategias están un tanto adelantadas, es decir, son temas que están llamando la atención, y me parece también que tiene un punto, es decir, no es solo de un público politizado el que atiende estas cuestiones, me parece, sino también de que, como Milei está muy puesto en cuestión, y esto está bastante estudiado, bueno, la expectativa de quién genera la expectativa para ser votado. Usted lo debe saber, el propio intendente Grasso ha dicho acá, digo acá porque ha estado con nosotros en el estudio y lo entrevistamos, que incluso él está dispuesto hasta a discutir y conversar con sectores de Milei. Nos hablaba concretamente de gente de Caleta que estaban trabajando con
gente de Milei, ¿no? De Caleta que está trabajando con Grasso allí en zona norte. Nada, pienso, parece una discusión extemporánea, pero no lo es. Parece adelantado, pero no da la impresión de que sea adelantado. No, Pablo ya hace rato que ha comentado su ganas de ser gobernador, o sea, no es algo que yo estoy inventando hoy, o sea, no lo dijo ni ahora ni la semana pasada, ya hace rato que él viene diciendo que, por ejemplo, no va a ser más intendente, que esta es su última gestión como intendente y su idea es ser gobernador. Entonces viene trabajando fuertemente para eso y nosotros estamos ahí apoyándolo, por supuesto. Nosotros Construyamos Juntos y él es nuestro conductor y referente. Bueno, nos parecía interesante conversar un rato, así que le agradecemos, Sergio, su tiempo para estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me imagino, sí. Te pido un favor, si me dejás comentar algo ya que estamos, porque nosotros de Construyamos Juntos también hacemos actividades y todo, y tengo una muy importante que vamos a realizar el 31 de mayo, y estamos juntando ropa, sábanas, frazadas, todo lo que la gente pueda donar, y lo estamos recibiendo en el comando de Construyamos Juntos de 17 a 20 horas todos los días. La dirección es Kirchner y... Quería dejar esto, porque bueno, nosotros sí nos encargamos del territorio y de la gente que la está pasando realmente muy mal. La dirección, Sergio, es Avenida Kirchner y Tucumán, ¿no? Bueno. Y Bien. Tucumán. Hecha la difusión entonces. Gracias, Sergio Peralta, por este rato. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Muchas gracias. Saludos para todos. Hay un video, a mí me resultó muy cómico, pero porque te juro que no lo sabía. Hay un video del cura Molina en modo selfie andando en bicicleta en las calles de Buenos Aires con el casco de la bici puesto, ¿no? Claro, viste que ahora las bicis vos podés ponerle el celu adelante. Para mí igual no deja de ser imprudente, como la gente que lo tira adelante del volante, porque claro, te distrae. Y es un video en modo selfie donde el diputado Molina invita a escuchar su programa de radio, que antes estaba en Radio 10 y ahora está en AM750. Digo, vos ahí te das cuenta de algo muy rápido. No vive en Santa Cruz. No. Vos sí, bueno, pero si ya sabíamos que no vive en Santa Cruz. Bueno, nada, pero ahora que es diputado nacional por Santa Cruz, porque la gente cercana al intendente Grasso que cuestionó a Molina el fin de semana, también se leyó por allí. Bueno, primero, vi varios me gusta a posteos que lo tildaron de traidor. Ajá. Y varios me gusta, viste que ahora ves así las afinidades. ¿Quién comparte qué o quién le da me gusta qué? Por ejemplo, Sara Delgado y la titular de turismo, se me fue el nombre de Neil, Mercedes, ¿cierto? Sí. Mercedes Neil y Sara Delgado. La secretaria de Gobierno y secretaria de Turismo. Altas funcionarias del intendente Grasso poniendo me gusta a posteos de redes que tratan de traidor a Molina. Vos decís, acá están enojados en serio. Claro. Y después leías también diciendo, pero este vive en Buenos Aires. Vamos a empezar por lo pintoresco. Enseguida cerramos con algo del spot del intendente Grasso. En nuestra grilla, estimados compañeros, es el video audio número 3. Dale play con micrófono abierto, Brian, porque hay que ser descriptivo. Ustedes van a decir, qué desprolijo ese audio. Es que él va andando en bici e invita a escuchar su programa de radio en Buenos Aires. Buen sábado para todos. Ya estamos arriba de la bici, nos vamos para la radio AM750. A las 10 empieza Rompiendo Moldes. Escuchame, sabés que también ya está en YouTube, Buscás ahí en YouTube AM750, te va a salir y nos escuchás a las 10 de la mañana, a las 11 es el sermón. Hoy tenemos, si todo sale bien y la Virgencita lo quiere, papá, adiós, 3 entrevistados. Saluda a porteños, calles angostas, Buenos Aires, edificios grandes. El señor va en la bicicleta, gracias hermano. No, de nada, la gente está loca, sale a correr a la mañana. Porteños corriendo, los runners porteños. A las 10. Se ve un edificio antiguo atrás. No sé, vos venís de ahí, Rodri, de la ciudad de Buenos Aires. Te das cuenta, no es gallegos ni a palos, porque te das cuenta que no tienen ni campera ni bufanda. ¿Puede ser eso? Ya te digo, a ver. ¿Por lo angostito de la calle? Me da la impresión de que por lo angosto de las calles es, claro, estamos hablando de casi el centro de... Sí. Puede ser Montserrat, puede ser San Nicolás, puede ser la zona de San... Valvanera no. Es tirando, me da la impresión de que es tirando de Callao para el lado de la Casa Rosada, digamos, para ese lado me da la impresión. Sí, no es, ¿sabes? Puede ser... Me llamó mucho la atención a ustedes, ¿no? Es un diputado nacional que está, vive en Buenos Aires, diputado de Santa Cruz, ¿no? Sí. Por Santa Cruz. Vive en Buenos Aires e invita a la gente a escuchar su programa de radio, que antes estaba en Radio 10 y ahora en la M750. Sí, puede ser Talcahuán, una de esas calles cerca de pasando tribunales. Qué raro gente corriendo en esa zona igual. Raro. Bueno, nada, no sé, mirá vos qué loco. Irán para alguna plaza, ¿no? O sea, arrancás a correr ahí hasta llegar a un espacio verde. Raro, no sé. Por ahí estoy equivocado, porque no hace mucho que no voy a Buenos Aires, pero... O sea, digamos... Claro. ¿Viste, nene?
Bueno, ¿quieren escuchar al intendente Grasso y cerramos con esto? Esto es un spot, ¿eh? Tiene música de los Guns N' Roses. No sé quién musicalizó el video del intendente, pero no es una crítica tampoco. Es una descripción que usa Bienvenido a la jungla. Welcome to the jungle. Sí. Dale play también con micrófono abierto, Brian, porque esto es un editado. Son como frases del intendente allí en Parque Norte, en Buenos Aires. Todos podamos salir a buscar ideas, propuestas y contar lo que está pasando y cómo lo vamos a resolver. El 50% de los pibes menores de 35 años no tiene laburo en Argentina. ¿Y qué vamos a hacer los peronistas? A ver, le vamos a seguir echando la culpa y lo vamos a resolver. ¿Quién tiene ganas de transformar a Argentina acá? A ver, levanta la mano. ¿Quién tiene ganas de transformar a Argentina? A ver. Bueno, entonces yo les digo que ustedes son los principales artífices de escribir parte de esta historia. Sean parte de la historia de recuperar la Argentina. La Argentina la recuperan los militantes, los peronistas que caminan en cada uno de los rincones de Argentina. Nosotros somos la columna vertebral más fuerte de los movimientos, que es el militante político del peronismo. Acá estamos. Y desde acá, desde el lugar tan emblemático que nos quedó chico, sigamos trabajando y viva la militancia política de nuestro partido. ¡Viva el peronismo! ¡Viva Perón, carajo! Y a seguir trabajando para que hombres y mujeres como ustedes también tengan el futuro en su mano. Muchas gracias por todo. Sigamos trabajando y a escribir esta historia con cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias. No los quiero hacer pelear, pero otra lectura muy clara, dijo viva Perón, no dijo viva Néstor y Cristina. No, y esto, claro, es hacia adentro del peronismo kirchnerismo, parte de las discusiones que se vienen también en clave santacruceña. Sí, ¿te puedo decir algo de esto? No lo había visto en particular. Se nota una soltura dialéctica muy mejorada en el intendente, ante público, ante oradores, ¿no? Además, en una tribuna federal, es decir, Claro. y en Ciudad de Buenos Aires. Eso tiene de novedoso también. Una posición muy buena. Te quedó una buena impresión. Me quedó una buena impresión. Así como analizándolo, ¿no? Y permitime ser malo. Sé malo. ¿Cómo? Perdón. Permitime ser malo. Sobre el final, esa parte discursiva sobre el final tiene un aire como a Néstor Kirchner. Sin embargo, dice solo viva Perón, carajo. Claro, pero no lo nombra en Néstor. cuanto a lo que dice, los que una entonación muy... Falta un año para las elecciones, Sí. o sea, falta un año y pico más todavía, un año y pico. Sí. A mí la impresión que me da es Sí. que primero que uno está acostumbrado a que cuando hay quilombo y el peronismo no está en el poder se junta para conseguirlo. No es el caso, por primera vez en mucho tiempo. Sí. Vos Porque tenés no está unido. Tenés un peronismo Porque no está kirchnerista unido. por el otro lado, claro, no está unido para conseguir el poder, digamos. Y este peronismo de este lado, que evidentemente es algo que está pasando a nivel nacional y que tiene su repercusión a nivel provincial, esta fracción del peronismo. Un peronismo que puede ser que plantee más reformista, como él dijo la palabra reformismo, es decir, reformar esto que se destruyó del Estado por parte de Milei, y el otro, que es un peronismo por ahí más tradicional, que tal vez lo que busque sea, de alguna u otra manera, dar como cierta seguridad al establishment de que hay ciertas cosas que tal vez no vayan a cambiar después de un cambio de gobierno. Creo que la discusión dentro del peronismo, una de las grandes discusiones puede ser esa. Digamos, si es un peronismo que vuelve como para devolver cosas que se han dejado de lado, que se han perdido, u otro peronismo que viene a ciertas cosas que ha dejado Milei, reestructurar la transformación del modelo económico, si se continúa o no se continúa. Claro, eso en líneas como del mensaje hacia afuera, ¿no? De cuál es el mensaje hacia la sociedad. Puertas adentro, desde ya, como en cualquier espacio de poder, hay una puja muy clara donde Kicillof está tratando, desde la provincia de Buenos Aires, de destronar el kirchnerismo. Sí. Y Máximo Kirchner es el primero que, desde la provincia de Buenos Aires, en los últimos actos, viene marcando eso, ¿no? Viene marcando... decir, no hay que ser ingrato no se puede ser ingratos con Cristina, nuestra líder es Cristina, ingrata porque está presa, ¿no? Claro. Es decir, es lo que hay que seguir denunciando y es nuestra líder. Bueno, eso es una puja de poder que veremos cómo se traduce el año que viene. Pero, acá en el Pago Chico, de la entrevista que acabamos de hacer con Sergio Peralta, a mí lo que saco en limpio, si tengo que sacar una sola línea, es el diputado Molina hizo un tuit que no lo encontré, lo borró, pero ya quedó en la captura de pantalla. Y ese tuit nomás alcanzó para que le marcaran la cancha públicamente. Solo ese tuit.
Pero lo interesante, por lo menos para mí, que te escucho ahora contar esto, el detalle, digamos, del pago chico, ¿no? Sí. Es como ver la traducción de algo que uno viene leyendo ya a nivel nacional, ¿no? Como que ver cómo está tan claro, ¿no? Sí. Como decir, las bueno, coordenadas de esa discusión, ¿cómo se están dando? ¿Cuáles son las coordenadas? tiene una casi directa, te diría, es la relación entre lo que está pasando a nivel nacional y lo que Sí. pasa en la provincia. Bueno, Aunque es lógico, con sus sí, matices, sí. ¿no? Con esta fotito de Carambia con Bueno, Robles. Claro. estas Bueno, cosas que vos ese decís no es terminás de el entender. otro tema político que nos queda desarrollar hoy, que Ajá. son esas fotos, en este caso con el escenario de los petroleros en Río Claro, Gallegos. pensando en las elecciones, ¿no? Lo charlábamos días atrás siempre me gusta charlar de política con Tony Villanueva, ¿no? Y decíamos que, a diferencia de años anteriores, la figura de los gobernadores en Argentina, ustedes han dado cuenta de una cosa, que no hay ningún gobernador hasta el momento que sea presidenciable, o que tenga el poder, o que tenga fuerza para ser presidenciable. Claro, sí, siempre están los que tienen ganas, los Ujú. cordobeses. Ahora Sí. es Yarlora, antes era. Sí. ¿Cómo se llama? Se me fue. Schiaretti. Schiaretti, Pero de la claro, igual Sota. es que están en una situación muy crítica las Claro, provincias. Entonces sí. es difícil levantar cabeza Ujú. Claro, con está el- administraciones tan Sí. complicadas. El que está en el poder tiene una desventaja. ¿Desventaja? Desventaja, claro. O sea, hoy por hoy. O sea, En las provincias decís. claro, digo. Una ventaja y una desventaja. Estás gobernando en crisis, o sea, Sí. sos de alguna forma u otra, sos la En este cara de contexto. sos la cara de la Claro, crisis. en este contexto, claro. Que te quita poder de proyección, pienso, no sé, se me ocurre. Sí, no, es que entonces realmente aparecen- la situación en las provincias. Nosotros hace un mes leímos una tapa del diario La Nación que después fue muy analizado, digo por el botón de muestra de la tapa, no porque lo haya revelado solo el diario, pero hasta hace un mes atrás 15 provincias de Argentina estaban con problemas para no dar aumento de salarios, en algunos de los casos incluso pagar salarios. Sigue lo mismo. Fíjense, esto es tapa de La Nación de hoy. Sigue lo mismo. La caída de la recaudación pone en alerta a los intendentes bonaerenses. Los ingresos por tasas y coparticipación se redujeron hasta un 30%. Sí. Es decir, esto que está impactando hacia los gobiernos. Le pesa a los intendentes, le pesa a los gobernadores en el gobierno de Milei. A Kicillof, que tuvo que aumentar 11% los micros colectivos de línea de media distancia y corta distancia en la Claro. provincia de Buenos Aires. Eso son decisiones que tiene que anunciar el propio gobernador, pero que responden de alguna forma u otra al recorte a nivel nacional. Es poner la cara por los demás, digamos, ¿no? Y yo creo que, si bien no, o sea, creo que la pregunta a veces que se hacen los políticos es, che, ¿hasta qué punto la gente entenderá o no entenderá que esto no tiene que ver con mi decisión política, sino que parte de una decisión política nacional y que esto nos afecta a todos? O sea, ¿hasta qué punto eso no repercute en una decisión de un voto? Pregunta. Claro. No, es una pregunta que yo me hago, no sé Sí, si- sí, y es una pregunta que tiene un año largo por delante. Ese es el punto. Claro. Un año demasiado largo por delante. ¿Saben que estoy viendo acá mensaje de Alicia, René, Beto y Darío, que me los está pasando Brian de nuestros oyentes, ¿no? Del 516051 sobre los temas de actualidad. Debe haber mensajes para el concurso también, Rodri. Sí. Y si te parece, siendo las 12:01, por ahí está bueno hacer como el último tirón de la consigna, refrescada de memoria para el premio de las 12:20 más o menos. Dale, no sin antes abrir la ventana, si les parece bien. Vamos a ver cómo está el clima. Siempre viene bien abrir la ventana para no solamente ver cómo está el día, para ver cómo estamos de luz, sino también para que entre un poquito de aire, para refrescar un poquito. La mañana siempre viene bien, más que es lunes, ¿viste? Respiramos un poquito hondo en esta mañana de lunes, donde tenemos 4 días largos por delante. Venimos de un fin de semana largo. El próximo, lo dijo recién Lean, el próximo fin de semana largo es el 25 de mayo. 3 lunes más. Falta todavía. Es decir, para respirar y haciéndonos la idea de que se viene una semana larga con un clima que enseguida te voy a contar. Mira, por ejemplo, hoy tenemos en este momento 4 grados, el cielo está nublado. 12 del mediodía, 2 minutos. Pronóstico del tiempo para hoy, 7 grados la máxima, 3 grados la mínima. También anuncia el clima que va a llover a lo largo de todo el día. Ya te adelanto, mañana va a ser un día de lluvia, también de bajas temperaturas. Pero creo que si se cumple el pronóstico del tiempo, el pronóstico que tengo enfrente de mis ojos, el miércoles va a ser un día de lluvias intensas. Prestá atención a lo que puede llegar a pasar el miércoles con la lluvia en la capital de Santa Cruz. Es decir, lunes, martes, miércoles, arrancamos entonces la semana con días de lluvia
y nublados. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Yo lo que haría con un maletín con $1 millón si lo encontrara es regalárselo a 2 jubiladas, que esas 2 jubiladas se compren un departamento en Caballito, un departamento de $300.000 y que después me lo regalen. Con eso estaría completísimo. Apoyándote del volante, quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra. Me encuentro $1 millón facilísimo. Una casa a cada integrante de mi familia y seres queridos, para que quien no sea propietario lo sea, y el que ya tenga una casa tenga un ingreso más como un alquiler, y después lo que me sobre, porque va a sobrar es muchísima plata, $1 millón, viajes para toda mi familia y mis seres queridos. Facilísimo. Lo que no es facilísimo es ganarme los ravioles o lo que sea, esas pastas, pero las necesito. Me descontaron $300.000 de mi sueldo. Abrazo a todos, que tengan un hermoso día. Tú de espalda apoyándote del volante, quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias. 1551 6051, la consigna del día es: si te encontraras un maletín con $1 millón que adentro tiene una nota que dice que solamente lo podés gastar en otras personas, no en vos, porque si en algún momento pensás en tu beneficio personal, esa plata desaparece y solamente tenés 24 horas, es decir, la urgencia de tener que decidir a quién se lo regalás. 1551 6051, si respondes esto con un mensaje de voz, como hicieron Paula y Ernesto, tenés doble chance de llevarte entonces el premio de las pastas de Bon Apetito. ¡Bon Apetito! Las pastas más ricas las encontrás en Bon Apetito, en Comodoro Rivadavia 430. Y hay más mensajes, ¿eh? Bueno, ahí me encantó el mensaje de Ernesto, me pareció una genialidad. La gran Adorni, ¿no? La Adorni. La gran Mañujo. Sí, la de Manuel Adorni. Y después el mensaje de Paula, por un lado, la verdad es que, bueno, tristeza, qué decir, ¿no? 300 lucas menos en un... Es docente, Paula, es ¿no? docente. Por si que cabe alguna duda, Claro. lo que veníamos contando, ¿no? De los descuentos a docentes. Incluso estatales de otros sectores también, es lo que cuenta De nuestra nota administración de pública, ¿no? El Diario Nuevo Día. Claro, de paros, me imagino yo, ATE o algo por el estilo. Pero bueno, ya se irán conociendo precisiones. Nora 639, te anotamos y dice: Nora, ese maletín lo reparto en los comedores que no dan abasto y para el Hogar de Cristo que trabaja con gente en situación de calle. La crisis se siente mucho en los barrios periféricos, dice Nora 639, te anotamos. Un beso enorme. Paula ya la escuchamos. A Gaby nos dice: lo repartirían los merenderos y en los comedores de los barrios. Esas ollas populares que se sostienen con voluntad y amor por los demás y demuestran que a la gente solo la ayuda a la gente. Y reivindicar el trabajo que hacen esas personas que de manera desinteresada colaboran para que nadie se vaya a dormir con la panza vacía. Gaby, Mari, a ver qué dice Mari. Hola, buen día. Yo me pararía en alguna esquina de la plaza y repartiría la plata a todos los que pasen caminando. Solamente les pediría que le den la mitad a otro cualquiera. De esa forma sentiría que le puedo alegrar el día a muchos. Esa, bien ahí, Mari. 1551 6051. Buen día, chicos, buena semana. Si me encontrara el maletín con $1 millón, lo donaría para iniciar una salita veterinaria 24 horas con atención gratuita. Habría que pensar en cómo sostener eso después. Tendría que encontrar maletines cada tanto, dice. Sí. Eso pensaba, ¿no? Que se va a endeudar rápido. Te encontraste un palo verde y terminaste endeudado. Verónica 105, estás anotada. Miriam dice: buen día, chicos, bendecida semana. Si me llegara a encontrar un maletín con $1 millón, primero me muero, dice. Y después construiría un hogar. No es negocio, ¿eh? No, morirte después en todo claro. caso, ¿no? O sea, así sería.
Y después dice, construiría un hogar refugio para que la gente que vive en calle que sepa que tiene un lugar donde comer y dormir. Sin mayores exigencias, ya que a ellos les cuesta mucho cambiar su estilo de vida. Es un sueño que tengo, dice Miriam. Mira vos, qué sueño, Miriam, qué sueño. Qué lindo qué lindo mensaje. Beso grande, Miriam, estás anotada para las pastas. Buen día, dice Silvia 302. Pondría una veterinaria, si me encontrara un maletín con $1 millón, pondría una veterinaria en donde no se cobren cifras exorbitantes para la atención de las mascotas. Hoy en día cuesta más que hacerse el PAP, que hoy cuesta 50.000 pesos, y eso que se supone es un estudio para prevenir el cáncer. Atentos, Caja de Servicios Sociales. ¿Qué está pasando? Pregunta Silvia 302. Vos sabés que es verdad lo que dice del tema del costo de la atención veterinaria. A mí hace un tiempito mi perrito se enfermó, se infectó una pierna, se le empezó a hinchar. Yo al principio pensé que estaba quebrado. Bueno, resulta que no estaba quebrado. Fui a un veterinario, pifió con el diagnóstico, me dijo que podía ser algo muscular, pero le pifió. Pagué la consulta, pagué ¿Estudios? Los estudios no, porque Inyecciones, ni siquiera pidió estudio para chequear. Inyecciones de analgésico, digamos, para calmar el dolor, digamos. Me salió 100 lucas de movida. Nunca me resolvió el tema, tuve que gastar 100 lucas en este veterinario y después terminé yendo a otra que sí, acertada, fue el diagnóstico al toque. Me dijo, no, esto es un problema así y asá, hay que operar ahora. Entre las pastillas, entre la operación, entre lo que me cobró este muchacho por dar un mal diagnóstico y todo, gasté, decime un número, 400 lucas, casi 500.000 pesos, medio millón de pesos, que saquemos el error ese, el diagnóstico, ponele que no sé qué, la pastillita que estuvo de más, pues de movida eran 300.000 pesos, claro, por una operación que era limpiar una zona que estaba infectada. Es que deberás tener no mascota complejo, hoy, ¿no? Digo, si uno tiene su mascota bien cuidada, sí, esto de llevar al veterinario, estar atentos a una serie de cuestiones que tengan buena calidad de vida, de veras que es mucho dinero. Digo, en este contexto económico, viste, se nota mucho esa diferencia, ese dinero que se dedica a la mascota, como que está pesando más en la economía, ¿no? Absolutamente. Es costoso mantener bueno, ni hablar, ¿no? Pero también está esta cosa de, bueno, a ver, alguien tiene que bajar la caña. Claro. Porque una consulta sale, en algunos casos, no todos, algunos cobran más, otros menos, no son todos los casos iguales, pero te llegan a cobrar hasta 50.000 pesos solamente por verlo nomás. Claro. Es como una consulta a un médico sin obra social. No, ni siquiera, porque vos vas al médico, ponle que con la Caja de Servicios Sociales pagas el coseguro, pero sin obra social. Sin obra social. Particular. Sí. 50.000, 45.000. Sí, y solamente por verlo. No te hablo de darle inyección ni nada. Che, bueno, más mensajes al 1551 6051. Buen día. Soy René, dice. Mi mamá y mi papá me enseñaron que no tengo que quedarme con nada que no sea mío. Así que se lo devolvería a Lázaro Báez, dice. Considera que el maletín del $1 millón es de Lázaro. Bueno, eso es lo que di. Primera vez que manda mensaje le mandamos un beso grande a René. Sabes que acá tengo un mensaje de otro René. No sé si es el mismo, porque da opinión política también. Seguramente. Política, digo, sobre los temas de actualidad. Ahora lo voy a leer enseguida. Bueno, ahí está el mensaje de René, que le damos la bienvenida a la comunidad de Arriba del Día. Estás anotado, René, para participar. Benja nos dice, buen día. Dice, no están prohibidos los vapers. Lo que está prohibido era la comercialización. Bueno, por tanto están prohibidos los vapers. Claro. ¿No? Es así. Lo peligroso es que no estén regulados los líquidos, porque te pueden poner cualquier cosa, claro, bueno, por eso. Yo vapeo hace 14 años y no tengo ningún problema. Los estudios me dan 100% bien, dice. En Reino Unido están aprobados y regulados y se utilizan como reductos de daños para que dejen de fumar. Hay estudios que avalan esto. Obviamente europeos. Acá no hicieron nada, dice Benja. Mirá vos, Benja, no tenía esa info. Yo lo que tengo entendido, la información que manejo y lo que estuve estudiando para este pedacito de información, es que es dañino igual, vapor con nicotina, sí, dañina en todas las formas. Los líquidos, hasta 2-3 años atrás, cuando empezó esta moda, líquido de origen de China. Claro, es que por eso te digo, bueno, vapor con marihuana también. Sí. Vapor con marihuana. Sí. También están de moda, que son con sabor. Que yo iba, qué sé yo. Para mí, a mí personalmente que me gusta fumar, lo dejé muy a mi pesar. No tiene punto de comparación. Fumar. Con un pucho. No,
Para No, nada, la no. sensación del, No. del humo pasando por la garganta. Perdón, que parece que estoy haciendo apología a las drogas, pero, No. pero la verdad que, bueno, no sé. Pero bueno, hay gente que lo ha podido reemplazar y bueno, el tema está en si eso no es verdaderamente dañino, bueno, que es justamente lo que estábamos charlando recién. Buen día, Judith. Con la consigna, con ese dinero, dice, buen día, dice Judith. Y Darío dice, con la consigna, dice, con el maletín, con $1 millón que me encontraría, le compro un pasaje al de la Casa Rosada, ida sin regreso a alguna isla bien lejos, se ríe. Él se refiere al presidente, ¿no? Pensé en Adorni con esto de que los chistes son por los vuelos, por los Adorni viajes te de la Adorni, agarra, pero se refiere al presidente. Bueno, podría llegar con Adorni- esa, Adorni te la agarra. Se da el fin de semana a Uruguay, decía. con esa plata se puede ir todo el gabinete, incluido. Sí, pero ahora pensaba, Sí. chicos, no es tanta plata. Alejandra, anotamos No ahí. es tanta plata. Sí. Viste que hay gente que lo repartió como entre 4 o 5 cosas. ¿Para o vos tres. un vuelto chico? No, pero... $1 millón digo, es un montón de guita. No, o sea, sí, en términos... Claro, pero digo, por ejemplo, Pau decía Sí. que le iba a comprar una casa a cada familiar. No te alcanza ni a palos. $1 millón para 3 casas, ponele. Sí. ¿Sí? Sí. Depende de dónde también. Si te- por ejemplo, Depende no sé... cómo la hagas trabajar esa plata. Bueno, sí, vos la pusiste a trabajar a las 10 de la mañana, Nica. Tu plata ya está rindiendo, ¿no? No sé si ya hablaste con la gente a la que le prestaste. Brian se está encargando de eso. Está bien. Dos últimos mensajes. Alejandra que dice que si encuentra plata, si encuentra $1 millón, el maletín con $1 millón en la Plaza San Martín, se lo da a su pareja y que él pague todas las deudas. No, pero te está beneficiando vos también. Claro, Menos que tenga la economía dividida, no sé. Que él pague las deudas Eh, que tiene Alejandra. Que compre pasajes a cualquier lugar y nos pague las vacaciones. ¿Cómo? Las deudas de Alejandra. Claro, está bien, como no se vale, no. Ya está, desapareció la guita. Cuando se trampa, desaparece la plata. Y último mensaje, Eliana655 dice, buen día. Lo que haría con el $1 millón es donarlo a alguna persona que está luchando contra alguna enfermedad oncológica, así al menos pueda cubrir los gastos que demande su tratamiento. Vos sabés que he leído a lo largo de las últimas semanas un montón de posteos, he visto gente que ha republicado un montón de posteos de mucha gente que está haciendo tratamientos de todo tipo, pero principalmente contra el cáncer, y que no se pueden comprar los medicamentos, y es un problema que lamentablemente se está viendo cada vez más. Es cierto lo que dice acá Eliana, la anotamos, está participando por el concurso. Acá nos manda una foto René, trabajador municipal. Sacaron la duda, ¿qué pescaste, René? Un pez gallo parece que fuera. Lo vamos a ver en YouTube. Claro, estuvo de pesca sí. y tiene la campera municipal. ¿Son abrigadas esas? ¿Te tocó Sí, alguna, Nica? Vos usás, ¿no? Tengo, ¿Qué sí. tal? Son espectaculares. Ah, mirá. Tengo 2 ediciones de esas. Sin los reflectivos, ¿no? Porque las bandas reflectivas son para la gente que trabaja en la calle. En la calle. Eso que está ahí que tiene en la mano es un... ¿Pez ese- gallo o no? Ese es el famoso... No. El pez... Sí, pero es enorme, en serio, ¿eh? Sí, un pejerrey, no. Cado se llama. Claro, termina con cado, está sí. bien. El famoso pez cado. Pescado. ¿Lo conoces? Ahora que Sí. veo, Cuac. René, Sí, perdón. Nica no te festejó el chiste, te diste cuenta. No, es que no le causó gracia. El está bien. reidor es Nica. No se tiene que reír. Claro. No te causó gracia, ¿no? No le causó, pero está perfecto. Mira, ahí Es más, celebra todo. la consola. Ahí. No sé qué será, un pez gallo para mí. Acá tengo un grande, mensaje de René, ahora entiendo, es el mismo oyente, porque está hablando de cuestiones Sí. municipales y tiene la campera municipal. Voy con este popular Dale. de mensajes. Dale. Hace 2 años que no nos dan ropa de trabajo en la Muni. Hace 4 años sin agua potable. Y así quieren gobernar. Esto porque René, que mandó esta foto participando de la consigna además, opina de la entrevista que hicimos con Sergio Peralta Ajá. hablando de, Claro. la noticia del intendente, ¿cierto? Y la cuestión política con el cura Molina, el diputado Molina y demás. Viste que nos quedó cura Molina. A mí me Sí. cuesta decirle solo diputado Molina, porque no está ejerciendo él como cura, ya lo aclaró. Beto Cierro. nos manda mensajito, dice, paro general de AT, 96 horas, antes eran 72 venían siendo, ahora son 4 días, empieza mañana y termina el viernes 8, lo acaba de mandar Beto recién al grupo acá de periodistas de Nuevo Día, confirmado el paro, 96 horas, hasta ahora el paro más largo que se ha hecho en el año contra la administración de Claudio Vidal. Totalmente. Bueno, vi una entrevista a Carlos Garzón. Días atrás vi recortes de video de Liebre TV donde dice: la revolución de mayo será de los trabajadores. Mayo va a ser un mes muy conflictivo, claro, es el mes de la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces usa esa figura. Va a ser el mes de más conflictividad social porque, a ver, lo estoy parafraseando, pero es como, esto no aguanto más. O sea, sí, todo el mes sin aumento de salario, dicen, nos van a joder un aguinaldo. ¿Se dieron cuenta que nos van a joder un aguinaldo? Porque claro, lo que vaya a haber de aumento de paritaria
entre una cosa y la otra termina, decís, ¿impacta en el aguinaldo o no? Bueno, Carlos Garzón, en esta entrevista de días atrás, que he visto algunos recortes en redes sociales, dice, habla de ir a un paro total. Y esto que agradecemos a la redacción del diario Nuevo Día, viene por ahí, 4 días de paro de ATE. Bueno, Alicia apunta, chicos, voy a enumerar la basura, los contenedores desbordados, los perros por doquier, las chatarras no se sacaron, las calle Antonio Rivero, Brasil, Santa Cruz, con baches. Tránsito de terror, los que pasan semáforos en rojo. Hoy conté 10 autos sin luces. Yo solicito que caminen en la ciudad. En este caso, Alicia, en línea con críticas a la cuestión municipal luego de la entrevista anterior, ¿cierto? Darío apunta. Buen día, saludos para ustedes. Referente a los créditos del Banco de Provincia y el Banco Santa Cruz, están cobrando las tarjetas y refinancian a través de una financiera de Buenos Aires. Te dan un número 0800, te atienden en Buenos Aires una financiera que te saca la cabeza y te cobran cuotas muy elevadas. Cuando estás endeudado. Esto nos dice Darío a propósito de como algo tercerizado del Banco Santa Cruz. Perdón, cuando te endeudaste... Claro, que el refinanciamiento viene a través de una Claro. financiera que te arranca la cabeza en los intereses. Claro, sí, pasa mucho. Bueno, el asunto es, lo hablamos ya varias veces el mes pasado, chicos. ¿El gobierno cumplirá la expectativa del anuncio? Fue antes de Semana Santa. Semana Santa fue jueves y viernes, primeros días de abril. 2 de abril, ¿se acuerdan que Malvinas cayó un jueves? Bueno, 2 días antes hacen la conferencia de prensa. El ministro Berbes, con parte del gabinete, ese mismo día habla el gobernador aparte con Loncón. Siempre me olvido el nombre de Loncón. Marcelo Loncón. Es el gerente del Banco Santa Cruz. Y genera una expectativa con el tema de la quita de deuda. Cuando dijeron la fecha de implementación, dijeron desde el lunes. O sea, primeros días de abril. Finalmente terminó siendo desde finales del mes pasado, finales de abril. Y lo que sabemos es que la cosa va lenta. Viste que es un mundo muy heterogéneo. Vos decís, ¿a quiénes respondieron? ¿A quién no? ¿Cómo es la refinanciación? De acuerdo a cuál sea tu deuda para con el banco. Bueno, ahí debe haber un mundo muy heterogéneo. Pero a mí hay semejante nivel de urgencia que a mí no sé si termina de medir el gobierno, ojalá que sí, que la cosa está muy, muy, muy delicada. Y que ese anuncio difícilmente cumpla expectativas a la luz de al menos los resultados que se vienen dando. Darío apunta, o al menos digo de estas repercusiones. Otro tema, apunta el oyente. ¿Ustedes saben cuándo habilitan el carril de la rotonda nueva de la salida que conecta hacia la calle Bécar? Además quedaría bien esa calle de tierra que hicieron como desvío al costado del ejército. Esa calle también la podrían sumar a la autovía. No he pasado por allí últimamente. ¿Nica? Está cortado. Por eso la pregunta del oyente. No hay fecha. Calculo que en los próximos días, pero no hay fecha. Claro, ahora se da la circunstancia que quienes transitan la autovía 17 de octubre en dirección de la ciudad saliente hacia la salida sur, esto es San Martín en dirección hacia el ejército o autovía hacia el ejército, hay desvío por obras, las obras de reestructuración que tiene esta autovía. La rotonda, claro, sí, la autovía. No existe más. Claro, o sea, la ex rotonda Zamoré. Dejó de existir la rotonda Zamoré. Está en la tarea de confección de cordones y pavimento y también divisorias, ¿no? De las calles, las nuevas trazas que va a tener la 17 de octubre, la autovía en la intersección con Bécar y con Inmigrantes. No hay fecha, dijeron en los próximos días, y claro, al costado de la autovía por la banquina se ha abierto una calle que permite conectar San Martín. El drama está que se hace un embudo porque hay, llegando a la calle frente al ejército, en mano hacia la salida sur, vuelvo a repetir, hay un retome. Para volver por México. Por Patagones. Claro, sí. Por calle sí. Patagones. Para volver para atrás. Digamos, para volver para atrás. Y días atrás estaba cortada la calle Brasil, que es la que baja también a Bécar, y se armaba un lío. Y todavía siguen. No hay fecha. No han, buena tarea para hacer esa. Le vamos a decir a Sandro que contactemos a alguien de obras públicas del municipio, porque es mucha la preocupación y se genera mucho congestionamiento vehicular en las horas pico. 13, 17 y 17 y sí. después las 20. Claro.
Tal cual. La circulación de autos con la salida de los chicos del colegio, la salida del trabajo. Nos apunta René que el pescado es un róbalo. ¿Un róbalo? Es un róbalo lo que veíamos en imagen hace un rato. Y Beto nos apunta, me parece que claramente el núcleo duro del kirchnerismo quiere proponer a Molina como... Perdón, sigo congestionado. Molina como candidato a gobernador. O soy muy fabulador o muy desconfiado, pero eso me parece. Aparte, porque la cámpora no lo quiere, se refiere a Grasso, ¿no? Y menos los kirchneristas puros. Bueno, sí, está el dato. De hecho, Juli Quirós ha tenido alguna información al respecto de que el kirchnerismo aquí en Santa Cruz quiere al diputado Molina como candidato a gobernador el año que viene. Por eso, la controversia de este fin de semana, creo que una clave de lectura es esa. Lo de la respuesta de la gente cercana a Grasso por el posteo en la red social X del diputado Molina. Creo que cumplí con el popurrí de mensajes al 51 60 51 y de hecho ya son 12:23. Ya es inminente el sorteo. ¿Ha quedado gente ahí dando vueltas? Hay unos mensajitos al 15 51 60 51 por... A ver, si te encontrás $1 millón en la Plaza San Martín, en un maletín, con una nota que dice que se lo puedes dar a otra persona nomás. No te lo puedes quedar vos, se lo puedes dar a otras personas. Tenés que... La mirada es más solidaria, tal vez. ¿A quién se los darías? Tenés 24 horas para repartir la guita. 15 51 60 51, mensaje de Ignacio. Dice, hola. Dice, yo se lo daría a algún comedor comunitario. Hubo organización benéfica. Ignacio, anotado para el sorteo de las pastas de Buen Apetito. Buen día. Bueno, lo que dijo acá Eliana, ¿la anotamos ya, Eliana? Sí, Eliana 655, está anotada. Eliana. Sí. Así es. 655. Y mensaje por acá también, hablando del tema de los vapers, de lo que está de moda, ¿no? Está el consumo de nicotina con vapers. Benja nos dice que la nicotina es el componente adictivo y que en dosis altas es peligrosa, pero en los porcentajes que se usa para vapear es inocua, pero adictiva, dicen. Pero la idea del vapor es que la podés regular e ir sacando de a poco, hasta sacarla del todo, cosa que no se ha logrado de ninguna otra manera. La idea es para dejar de fumar, no por una cuestión de moda o diversión, obviamente no para que lo usen los chicos, pero para esto debe sí o sí estar regulado, porque si no, no podés controlar quién la adquiere. Claro, bueno, totalmente, pero regulado en todo sentido, La comercialización, cómo se hace, en los laboratorios, qué es lo que le meten adentro. Digo, saber qué es lo que se está fumando, por lo menos, ¿no? Gracias, Benja, por el mensaje. Te mandamos un abrazo enorme. Benja, querido, amigo de la casa, oyente de Riva el Día. A partir de ahora le damos la bienvenida, porque no recuerdo tanto ida y vuelta con Benja. No, antes. Ciertamente, así que bienvenido, Benja. Sí. Chicos, ¿les parece que la hermosa galería de fotos de los petroleros la dejemos para mañana? Sí. Además hay un spot ahí muy espectacular, como el estilo de los petroleros, que con drones y demás, de cómo han comunicado algo que tiene una lectura política también para ir haciendo, y que la venimos haciendo nosotros en el... Si hacemos un recorte fue abril, ¿no? En este caso, así Último como día de ahora... abril. Claro, la segunda quincena de abril sobre todo. Pero bueno, el asunto es la lejanía y la cercanía de quienes, en tal caso, que son altos funcionarios del municipio de Río Gallegos, cerca de los petroleros. Pero claro, de ahí viene, sindicato de petroleros quiero decir, ¿no? De ahí viene el gobernador, Rafael Huenchenén, el 1 de mayo, Día del Trabajador, que es su secretario general, inauguraron una sede aquí en Río Gallegos. Ese capítulo para, ya que hablamos de pescado recién, para desmenuzarlo tranquilos, lo dejamos para mañana, si a ustedes les parece, porque no deja de haber incluso novedades semana a semana por estos temas que tienen que ver con la política de Santa Cruz. 12 del mediodía, 26 minutos. Abrimos la ventana para repasar los datos del tiempo y enseguida al sorteo nos vamos despidiendo. A ver, vamos a ver cómo está el clima, a ver qué es lo que dice el pronóstico para el resto del día. Esta jornada de lunes con un poquito de lluvia, que arrancó con un día húmedo, de las lluvias que llovió durante la madrugada, se sintió, y ahora el resto del día vamos a tener lluvias también, por lo menos es lo que dice el pronóstico, que hasta las 7 de la tarde, no te hablo de una lluvia muy intensa, por lo menos en principio, veo las precipitaciones en milímetros y te digo, no me parece que sea una, oh, qué lluvia, oh, no. Está muy bien, ¿sabes qué? No es, Claro. Tampoco es, Una lluvia rompe pelota. Cuando dice eso y te Sí. sacan de contexto, quedas como un boludo. Una lluvia rompe pelota.
Ahí está, ¿viste? Nica va al hueso, Sí. directamente. ¿Qué Corta la tanto olla. ni qué tanta? Claro, Sí. Directamente lluvia rompe pelota. Es una lluvia que, por ejemplo, es la que sentí ayer. Ayer la describí muy bien cuando salí a pasear con mi perrito. O hoy a la mañana, o ayer me acuerdo dónde fue. Me di cuenta de que estaba lloviendo porque le acaricié el lomo al perro, lo tenía mojado. Si no, ni me daba cuenta. Una lluvia sí, tenue, leve. Leve, una lluvia que apenas moja. Como dice la canción de- Que pusiera fin a su aventura. Claro. Un final feliz para Pimpollo, decía el Indio Solari Exacto. en su canción. Bueno, hasta las 7 de la tarde vamos a tener esa lluvia rompebolas, con máxima de 6-7 grados y con un viento que va a rotar, va a empezar soplando o va a estar soplando en primeras horas, pero muy leve, te hablo de 10 kilómetros por hora, una brisa, nada. Nada. Así, exactamente, pero muy poquito. Va a ir rotando de oeste a sur, y vamos a tener, por lo menos estos primeros días de la semana, casi nada de viento, eso sí, lluvia y cielos nublados. Ese es el pronóstico para hoy. Y ahora vamos al regalo del día de la fecha, la doble porción de pasta de buen apetito, muchos oyentes, muy No queda creativos, más, ¿no? hay que decir, ¿eh? ¿No quedan más oyentes? Hemos No quedan anotado más a todos, oyentes. son un montón. ¿A quién le regalarían $1 millón con la prohibición explícita de poder usarlo en beneficio propio? Es cierto que muchos no cumplieron con la consigna, tenemos que ser autocríticos, Nica. Sí. Los primeros en no cumplir fuimos nosotros. Sí. Nica y yo, de hecho, Rompiendo bueno, las reglas. hicimos buenos negocios igual, Nica, ¿eh? Sí. Todos- Ahora te pasó. vale decir que esto es solo ejercicio de la imaginación, ¿no? Claro. Qué lindo sería, Nica, ¿no? Decir, che, ¿sabés que resolvimos tales y cuales problemas? ¿Cómo es que se llaman estos? ¿Cómo te cambiaría Estos la vida, no? que manejan trading, ¿cómo le dicen Traders. ahora? Trader. Sí, Hacía pero- trader mientras estaba al aire. ¿Te imaginas, no? Abrir la cuenta y encontrarte con un palo verde en la cuenta y decís, ya está, o sea, todo lo que tengo en la cabeza, ¿viste? No. Todo lo que te preocupa desaparece. Es más, te agarra como una cosa hasta de adrenalina, decir, ¿qué hago con tanta plata? Yo siempre Eh, encuentro lo mismo, che. Sí. A mí me pasa que yo por Sí, ahí, que la encuentro en cero. No. Siempre encuentro lo mismo, dijiste. Ah, con relación a Sí. lo que era la consigna, sí. me imagino que voy caminando y viene la policía, va persiguiendo a unos ladrones y los ladrones entran a tirar La plata, los fajo fajos. de dinero, Qué linda bolsa de fantasía plata y uy, ¿y esto? Para. Y como que me lo quedo. Te lo No es embolsás. un sueño, sino que te lo imaginás. ¿Te imaginás? Mirá, hace mucho tenés No se esa lo imagen. devuelvo, Hace mucho Ladrón tenés que le roba a otro ladrón. 100 años de perdón. Qué fantasía. 100 años de perdón. No encontré nada. Mirá, Ladrón ¿eso que te le lo roban. imaginás hace mucho tiempo o no? Sí. Qué fantasía tan Bueno, linda. abriendo su corazón, Nica, a las 12:30. Todo verde, sí, verde de dólares, ¿no? De dólares, ¿no? Bueno, una cosa, los oyentes que hicieron con ese $1 millón todo esto que hemos comentado a lo largo del programa, Reparten un poco. una doble porción de ravioles. Que hoy día, bueno, no es $1 millón, pero es la vida real. Claro. Y te cambia la lo otro semana. era un juego. ¿$1 millón o $1 millón de dólares? $1 millón de dólares. No, de dólares no, ya para eso tenemos. No. Dólares, Ahora dólares digo, nomás. la imaginación es de imaginación, ¿no? Ya está. O sea, fue muy lindo mientras duró, fue Ya lindo pasó. imaginarlo, lo que acabas de abrir tu corazón, Nica. Pero lo real es una pasta de buen apetito que desde ya es una cosa grandiosa. 2 porciones entonces de pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales, las más ricas de Río Gallegos, de Santa Cruz, de la Argentina, de América, del mundo, del universo. Las pastas de Buen Apetito las encontrás en Comodoro Rivadavia 430, en la capital de la provincia de Santa Cruz. 2 porciones de pastas, señoras y señores, con salsa a elección. Encima son muy generosas, debo decir. Que se van... Saco el dedo loco, ahí está. El dedo loco dice, señoras y señores, el ganador o la ganadora de la porción de pastas es... Eliana 655. Eliana ¡Vamos! 655. Fuerte el aplauso para Eliana. Eliana, obligado tenés que sacarte la foto cuando vayas a retirar las porciones de pastas en Buen Apetito, nos tenés que mandar la foto. Nobleza obliga, una devolución. La fotito con las pastas en la mano y nos contás después cómo te fue y qué tal estaban las pastas, que ya te digo, son un lujazo, ¿eh? Un También, lujazo. en paralelo al aplauso me sale el buen provecho, pero claro, sí, cómo no. Si va a degustar, quién sabe lo almuerza o no, si no va tan rápido será la cena de esta noche o resuelta algunas de las comidas de la semana, que no es poco. Qué rico. Siendo las 12:32, vamos despidiendo al equipo, hagámoslo juntos, generosamente, muchachos. En la producción está Sandro Díaz, en el móvil Juli Quirós, que hoy nos estuvo apuntando información de cosas de la mañana. Siguen al aire y en un rato comienza Siempre Llegué Tarde con la conducción de Laura Andreone. El comandante Brian Álvarez
arrancó el lunes con la frase del señor Burns, que es lunes por la mañana, ¿verdad? ¿Cómo la llevas ahora? ¿7 puntos? Cerramos. A deslomarme acá. Ahí está, vino a deslomarse, claro, ¿viste? Hemos venido a deslomarnos, muchachos. A eso vinimos. También Rodri Poloni va a acompañar a Laura Andreone. ¿Cómo? La vida es un deslome. Totalmente. Bueno, así le saludamos a nuestros compañeros. No es una tómbola, es un deslome. Un deslome. Nuestros compañeros ahora tienen su refrigerio, ¿viste? Es como el momento del recreo y después vuelven a transmitir al aire, en vivo y en directo. Nosotros seguimos cada quien con sus actividades y responsabilidades laborales. Su Andrea Refrigerio. Claro, está muy bien. ¿Qué será la vida, no? Andrea Frigerio. ¿Alguien sabe algo o no? Qué mujer hermosa. Sí, nada. Le vamos mandando un mensaje. Qué mujer hermosa, Andrea Frigerio. Muy bonita mujer. Sí. ¿Qué destacás? ¿Sus ojos? No, las facciones así del rostro, no sé, algo especial, no sé. Va. Estamos Siempre en modo me... aleatorio. Sí, lo que quieran decir. No voy a decir nada más porque después me... Estábamos cerrando el programa. Si quieren seguir abriendo su corazón, Claro. Yo he dicho todo por mi parte, estaba saludándolos a todos. Nos reencontramos mañana, muchachos. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana, 10 menos cuarto de la mañana, después de las 9:30 y antes de las 10, a o vivo en la 100.9 con el equipo de Arriba el Día. Mañana entonces será un nuevo encuentro. Chau, chau.